cambió la dinámica de cosas que quieran, nos empezamos a centrar, empezamos a vivir esto y a sentir como, coño, qué cool es vivir 100% del arte. Yo sí creo que, que la comedia es 100% un arte y que seas comediante si lo escribes, si lo actúas, o sea, de cual sea de las ramas. Y siento que esto es increíble porque como que todo lo que habíamos aprendido acá, de cada uno en distintos skills, ahora se hace en un programa que es como que hay que actuar. ¿Sabes? Que hay que actuar, hay que escribir, hay que escribir. La vida cambió, pues, y es cool sentir como que es como un mini canal de televisión que tenemos que llevar como entre los tres. Claro. Y sí, cambió todo, pues. Pero a mí me fascina vivir de ideas. O sea, y ahora en retrospectiva, hablando de todo esto, claro, a mí me gusta estar como... No me gusta desarrollando. No estar. Ajá, me gusta el rush, me gusta el estar y es cool eso. Pues es una vez a la semana, tienes que sacar un sketch y tiene que salir. Las ideas no mueren, vuelvo a este gimnasio y es como eso. Pero me gusta vivir de dar ideas, de pensar cuál va a ser el próximo especial. Siempre siento que eso es divertido y 100% cambió todo. Esta semana la comedia está latente. Sí. Yo puedo decir que, aunque estoy disfrutando mucho esto, ya quiero que sea domingo, quiero que sea mañana y que todo haya terminado. Coño, sí. Para descansar y ver fútbol y jugar FIFA, fumar, ¿sabes? Las cosas... No hablar de premisas, no hablar de remate. Nada de eso. Rutina. Pero bueno, igual aquí estamos, muy contento de tener a Daniel Enrique. Coño, bien. Bienvenido. Gracias, muchachos. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está Miami? Caliente, pero tienes un suéter puesto. Porque aquí hay más frito y dije... no sé. Hay que aprovecharlo. Además, Ciudad de México es frita, entonces siempre no se adapta al sitio que está. Entonces siento que me he visto mejor de frío que de calor. Sin duda ayuda mucho más con el estilo. O sea, eso es una de las cosas de Miami que no me gusta, que la gente no tiene buenas pintas porque, claro, no tiene casi ropa. No, pero tiene buenas pintas para acá. Sí, lo que pasa es que yo digo, no vas a usar sobre todo, pero yo te veo a ti y digo, ya, tienes rato acá. ¿Sabes la bermuda que es? Que dices, no, esto no fue improvisado. Esta bermuda... Esto fue analizado. Esta bermuda se pensó. Sí. Bueno, nada, bienvenido al podcast. ¿Cómo está todo? Todo rico. Bajo control. Viniendo del festival. ¿Cómo te has sentido en el festival? Coño, me pareció que quedó divertido, quedó increíble. Siento que ha sido una semana... un poco de días de comedia. Una locura. Pero bien, además que vi gente que se lo lanzó completo. Sí, se lo lanzó como festival, no solo... Hay gente que, yo sé, Jackie, le mando un saludo, una fan del podcast, que creo que fue probablemente todos los días. Yo todas las veces que he ido la he visto. No todos los shows, pero fue todos los días. Y eso es increíble. Tanto que ayer Robbie la vio por ahí y le regaló una franela y que, bueno, venía todos los días, al menos toma tu merch gratis. Claro. Feliz. Te lo ganaste. Sí. También, además, hay un ambiente que creo que igual cada uno de los que está en su propia escena, en países distintos y... Hay algo divertido que es y que está el público, pero atrás están puro colega diciendo, epa, tengo rato que no te veo. Coincidió con el Mundial de Clubes y siento que era como el Mundial de la Comedia, pues. Tal cual. Hay unas fotos del Green Room que a veces creo que había más gente ahí que afuera. Claro. De la cantidad de comediantes. Creo una de las cosas que estaba pensando esta mañana es que uno cuando vive las cosas no las analiza, las vive. Y después analizas lo que pasó. Y creo que no estamos entendiendo lo importante que es que estemos consiguiendo tantos comediantes y tantas personas en el mundo de la comedia en un mismo lugar, una misma semana y nos estemos viendo, que estén ustedes, que estén, no sé, todo el mundo que está aquí, Led Varela, Angelo Colina, Francisco Ramos. Es una vaina impresionante ver a todo el mundo aquí y me encanta, pues, me parece muy fino que lo estemos... que se estén logrando esas cosas, ¿verdad? Sí. Shout out a Ximena por todo eso y al equipo de Miami. A Robbie del Improv, porque, coño, él no es que no necesita. Yo sí creo que si vives en Miami, él fue muy astuto. Robbie es el dueño del Miami Improv en entender y que, mira, aunque esto es una marca americana, naturalmente para comediantes gringos, en una ciudad como Miami, no es solo que hay más comediantes en español, sino que los comediantes gringos le da pánico venir a Miami. ¿Entiendes? No
no es una plaza cómoda para ellos. ellos. Bueno, y más allá de los comediantes es la audiencia, Sí, por realmente. eso. Bueno. Sí, o sea, bueno, pero... Conectados, sí. Entonces, fino por eso. Mira, para quedarnos en el tema del festival, te vi un par de veces, te vi presentarte con Chucho en el show, digamos, oficial de Nelly Chucho, y ayer, que te tengo que agradecer, te montaste en el showcase de comediantes y, chamo, tu material, la partiste, me parece que estás en un nivel muy, muy alto y lo Gracias, disfruté. estuvo divertido. Sí. Estuvo divertido. O sea, muchas vainas me gustaron, pero todo el cuento de la mexicanita enanita con los aguacates es una vaina muy genial, muy genial. Así que bueno, sí, van a seguir presentando a Nelly Chucho por ahí, tienen pensado girarlo. Todavía no sabemos si vamos a hacer queremos hacer una gira ya como un poquito al norte de México. Ok. Sentimos que todavía hay público que no hemos ido, como que, bueno, hay que ir. Y estamos presentándolo una vez al mes. Lo hacemos en un sitio que ahorita Okay. se llama La Casa y está empezando a tener stand-up ya miércoles. Ok. Ya estamos teniendo como un espacio Qué bueno. cool. Ciudad de México. En Ciudad de México y en verdad está cool, así que estamos ahí presentándonos siempre. Y una pregunta, ¿están cada mes que lo presentan es el mismo show o están tratando de variar? No, la idea es sacar material. Sacar de hecho, material. es algo que decimos en el show de México, que he hecho mucho material. Nos dimos también cuenta, siempre cuando haces una recopilación, igual tienes el show de tu ciudad donde la mitad de los chistes y que, si estuviésemos en México, Exacto. estos chistes estarían. Pero, no, pero entonces es un show de ahí y nos ha permitido sacar material. Pues la idea es darle material hasta que cuando tengamos suficiente, pasa a la hora del show y así estamos. Sí, qué bueno que eso que mencionas, que para un comediante lo más natural es escribir sobre lo que le rodea. O sea, si estás en México, obviamente, es como pasa mucho aquí en Miami, mucho del material es vivir en Miami, el tema de las aerolíneas, el calor, qué sé yo. Y de repente resulta, específicamente para comediantes venezolanos, un poco frustrante que las referencias que ustedes están viviendo todo el tiempo no sirven más allá de esa ciudad. ¿Correcto? Claro, te toca tener tu material como el que universal. El que puedes tener universal o el universal migrante si estás afuera, o un universal, pero si hay cosas locales y creo que no tiene sentido no hacerlo. Pues. Creo que cada uno de los que está dándole en la escena del país tienes que hacer algo de, Sí. ¿sabes? Metrobús acá. Yo tengo que ser uno de supermercados de México que a mí me parece increíble. Los mexicanos se divierten, pero Aquí no. chiste de supermercado, no hay ni un supermercado igual en ningún país. Sí. ¿Y Entonces, qué es lo que lo hace distinto? El supermercado, digo. De allá, que me parece que marca como los estratos sociales el que está. Ok. Y me construyeron justo al lado uno, que yo creía que vivía en una mejor zona. Y en vez de ponerme un Gama, me pusieron como un Pedal al lado. Okay. Y dije que no me había fijado de que no vivía en una zona. Sí, te dio como, te mostró la realidad. La realidad fue mi supermercado. Sí, está bien. Mira, y con respecto para quedarme un poquito en el show de Daniel y Chucho, que primero me gustó mucho la dinámica, no los había visto antes, entonces como que no pensaba que era así, que salen los dos y están los dos en tarima todo el tiempo, no es que uno primero y otro después. ¿Eso fue así desde el principio o fue algo que fueron descubriendo con la probando? De verdad fue como probando, o sea, empezamos en algún momento, era un rato cada uno. Y creo que algunos de los shows dijimos, vamos a salir los dos como a presentar el show. Y nos pasó justo viniendo hace, yo creo que un par de años, a Orlando. Un vuelo casi se nos cancela. Y ya teníamos pensado entrar juntos. Y ese día entramos juntos viniendo del aeropuerto, que la gente tuvo que esperar hora y media de show. El público más bello que he tenido de verdad. Y llegamos los dos. No fuimos al hotel, o sea, la chama nos dijo que quieren ir a bañarse y nosotros que la gente tiene esperando una hora. Claro, Vamos ya, o sea, vamos retrasados una hora y entramos con todo y sentimos que esa fue como la vibra del pimponeo y a partir de ahí como que fuimos, también Chucho y yo estamos en el cuartico, entonces compartimos un montón de cosas que a veces es como que tengo esta idea, es como mitad y mitad, ¿cómo te le puedes meter tú? Tengo esta idea como acá. Y en ese show lo probábamos los dos la primera vez. Y luego salía yo y luego salía Chucho. Y no le iba mejor que cuando estábamos juntos porque honestamente era como, bueno, entonces hay que dejarlo para el final. Y así fuimos descubriendo como que nos gustó hacerlo un rato y es divertido. Siento que vas como de alguna manera jugando, es otra dinámica, es como... Estás solo, pero al final no estás otra solo. Es otra dinámica totalmente. Además, es más tiempo, porque ahora tienen que estar los dos ahí 90 minutos o lo que sea que dure el show. Pero le queda muy bien. Y ojo, no necesariamente le queda muy bien a todo el mundo, pero ustedes dos tienen
unas personalidades tan distintas que creo que juegan muy bien, incluso hasta el tema del tamaño, ¿sabes? Que uno es más grande que el otro y Chucho es más Chucho y todo, ¿sabes? Como que eso me parece que le da mucho valor al show. Y te iba a preguntar, el tema de las personalidades de cada uno, que obviamente no es que se cuadren y que, bueno, tú vas a hacer y yo voy a hacer, pero ¿hay alguna conversación como de tú quédate aquí en este terreno y yo me quedo en este terreno? No, pero hay como creo que ahí como tienen que estar un poco más marcadas las conversaciones, porque si no hay discusión, puede que a veces en vivo de repente estemos hablando con el público algún tema, Claro. o sea, algún chiste que queríamos probar, y si nos damos cuenta que los dos estamos en el mismo ángulo, alguno intenta decir, Dale la me vuelta. encantan los perros, al otro le toca decir, no, me Exacto. gustan los gatos, pero solo porque también tiene que para haber... darle conflicto a la situación. Ajá, entonces después vemos si te quedó en tu voz o quedó en mi voz, pasa, ¿sabes? A veces hemos estado de acuerdo los dos. Tenemos un Claro. chiste, fuimos a ver creo que a Salomón en el Cruz Azul en su debut con el Pachuca. Ajá. Y ese chiste, Chucho estaba menos incómodo. Para los que lo pudieron ver, no estaba tan incómodo viendo el juego. De hecho, estaba, qué cool, ¿sabes? Como que qué fino que viene al estadio. Pero para hacerlo stand-up es y que tú tienes que radicalizarte un poco más hacia que no te gusta Claro, para que porque se esa es sientan... la percepción de Chucho con el deporte, pues. No. Ajá, en Exacto. general. Entonces, Sí. como que entonces tratamos eso, pues de ajustar, pero en verdad lo hacemos medio... Y a la hora de escribir, porque como están los dos al mismo tiempo, me imagino que sucede algo como que se les ocurre un chiste y que este chiste te queda mejor a ti, aunque se te ocurrió a ti. ¿Me explico? Como que de repente tú dices, este chiste, Chucho, mejor dilo tú porque está más con tu personalidad, o cada quien escribe lo suyo y lo van integrando. Creo, cada uno lleva lo suyo, pero sí metemos el chiste de otro. Pero ha Exacto. pasado que tú traes un chiste, mira, quiero hablar de, sé yo, boda. Y yo, tengo este tremendo chiste de despedida de soltero. Es como que, marico, tu chiste de despedida de soltero es mejor. O sea, Sí. ya la boda se convierte en la presentación del chiste del otro. Claro. Y ya, entonces intentamos eso, como que cómo me monto acá, cómo vamos acá. Siento que es una dinámica divertida, pero cada uno lleva como premisas y ángulos. Y eso, lo que intentamos es como unirlos y tratar de lanzarlos bien freestyle. Eso sí, también como para que este juego ocurra entre los dos, intentamos muchas veces cuando el show de México, que es donde sobre todo probamos, es como que llevamos la premisa, soltémoslas cuando se dé. Exacto. ¿Sabes? Como que si alguien del público me disparó algo, no es que sigamos este orden. Vamos con este chiste, vemos cómo sale de manera natural. O sea, que hay improvisación definitivamente, Sí, pero hay ciertas estructuras y puntos que más o menos marcan el norte para donde creo tiene que ir. tenemos eso, como los chistes y las ideas cuando lo vamos a probar, como regados, Ujú. y vamos tomando de ellos como ahí, Sí. y en vivos como que lo terminamos de pulir entre los dos. También estar en dos te da la oportunidad de, bueno, me quedé callado un segundo, tienes que entender que estoy totalmente en blanco, Claro, te toca. pasa, sí. Y el Entonces- otro lo percibe. Claro, entonces Claro. también es eso, pues tiene las ventajas y desventajas de cuando juegas solo y cuando juegas en equipo. Pues. Sí, sí. Bueno, mira, vamos a hacer aquí la primera pausa, pero antes quiero hablar de Astro Studio, que es este bello lugar que produce podcast. Mira, Adrián ahí todo entregado a la producción. Aquí estoy. Atendido por su propio dueño. Aquí estamos en Miami. Si están interesados en hacer podcast o grabaciones de audio, tenemos un estudio de audio increíble en otro lado de la sala. Así que nada, aquí estamos, listos para servirles, señores. theastrostudio.com. Adrián está ahí chequeando los mails, refrescando cada 30 segundos. Por favor, manden sus mails, manden sus preguntas y aquí estamos listos para ayudarlos. ¿Algo más que quieras agregar, Adrián? Yo creo que lo dijiste todo. Astro Studio, Gracias. el mejor estudio del universo. Y nada, hacemos esta pausa súper rápida y volvemos. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Volvimos. Es muy rápido. Fue rápido. Sí, sí, es que no tenemos anunciantes, eso es lo que pasa. Mira, Daniel, vamos ya a olvidarnos del presente y irnos un pelín o bastante hacia atrás y entender un poquito tu origin story, como decimos. ¿Sabes? Que tratar de ver los comediantes como estos superhéroes de Marvel o de
con los X-Men que tienen como sus superpoderes y de alguna forma crearon una carrera con hacer reír. Cuéntame tú, ubícame un poco dónde naciste y el contexto familiar, y de ahí vamos. Caracas, La Candelaria específicamente. Viví toda mi vida en la Avenida Libertador. Ok. Bien caraqueño. Sí, muy caraqueño. Y diría como influencia española en La Candelaria. Papá español estuvo Exacto. poco. Ok. Y hoy venía, o sea, lo miraba, pero papá español, canario. Ok, exacto. Mamá chilena. Ok, Mamá de toda la vida. Mira que me crié con una mamá soltera. ok. Con todas las cosas. Diría que mamá es mucho prank. Ok. Eso como de un ¿Sabe? humor pesado. Yo creo que la gente no sabe, pero los chilenos, bueno, yo creo que sí lo saben, ya lo sabemos todos. O sea, creo que sí lo sabemos, al contrario, lo Está sabemos. confirmadísimo. Está Dice. súper confirmado. Pues, bueno, tiene un humor muy espeso, es como bien de... Sí, es bien de prank, es bien oscuro incluso. Sí. ¿Qué hacía? ¿Te acuerdas algo que haya hecho tu mamá que te...? De muy pequeño le gustaba demasiado esconderse. Ok. O sea, era raro porque... Pero lo hizo tanto que después le decía como que este juego no está pana. O sea, esconderse, y yo volteaba y no lo conseguía 1000 veces. Una vez estaba yo en el autobús y ella estaba sentada a mi lado. Como que yo iba... Creo que era un niño como igual bien... O sea, de mamá soltera, igual muy querido. Muy consentido. Ajá, muy consentido. Me quedaba viendo hacia abajo. Nos parábamos en la parada. Y cuando miraba abajo estaba mi mamá haciéndome así. Como que la vida, ¿sabes? ¿Por qué me estás haciendo esto, sabes? O sea, Es traumático. Claro, pero eso lo hizo muchísimas veces y después empecé a entender que era su manera de humor, pero no era pana. Ok. O sea, no sé, alguna vez hice... La mostra. Alguna vez recuerdo que me quedé que si en casa jugando, o sea, hasta como que me quedé... ¿Sabes cuando la casa se pone tenue como a las 6 de la tarde que baja como la luz, Sí. que estás chamito, coño, me dio hambre, voy a despertar a mi mamá para que me haga una cenita, ¿sabes? Estaba como acostada y fui y ella ya estaba despierta, pero me oyó venir como... Y antes de que llegara, tiró un susto durísimo. O sea, duro, pero que yo me eché para atrás. Niño, empecé a llorar. Yo le dije, pero tú estás bien. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, esto no está bien. Y sí la recuerdo como eso. Además, la recuerdo que le encantaba a ella que sí, loco, video loco. Entonces, Ok. siempre me daba risa que le gustaba un humor bien pesado, ¿sabes? Como Sí, bien... sí, sí, de prank, de joder a la gente. De la joder a la desgracia de la gente, gente. ¿Sabes? Que es un humor donde no todo el mundo está en el chiste. Hay una víctima que no sabe que está siendo parte de un chiste. Claro, y eso es lo que le rudo. encantaba. Sí, sí. Y sientes que ese es como el origen para ti de buscar el hacer reír. De ella, siento que había un origen bien, que yo creo que yo mismo igual lo suavicé después, pero sí había un origen diría que eran bien chalequeadores, bien fastidiosos. Lo conté en un episodio también del Cuartico hace poco, que no sé por qué terminamos allá, pero eso, estaba rodeado de bastante, tenía un tío chileno y el papá de mi hermana, Ok. cuento más largo, también es chileno, y había como un sofá donde ellos se lanzaban chistes que hacían llorar a toda la familia, o sea, eran bien fastidiosos. Yo lloré 1000 veces, ¿sabes? O sea, 1000 sobrenombres sobre el pelo del niño, o sea, eran fastidiosos. Y recuerdo cuando yo terminé en ese sofá. Sí, que pudiese ser bullying también, ¿sabes? Que llega un punto... Total. No, yo más bien Sí. estaba pensando como que te blindaron para cualquier tipo. O sea, te llegaba un carajito en el colegio y así tal que no, huevón, tú no conoces a mi mamá. ¿Me explico? Como No, que- ajá, pero en esta casa era eso, como que mi mamá tenía muchos pranks, pero después llegaban el papá de mi hermana y este tío y tenían como un sofá donde eran las estrellas, que mi mamá se picaba. Yo decía, wow, estos tipos tienen nivel. Ya. Pero todo era a través era pesado. Podía ser bullying totalmente. Sí. Se molestaron bastantes veces, pero igual era un sofá donde yo decía, quiero estar. Y cuando logré estar en el sofá, dije como que, Ok. epa, yo puedo. O sea, aquí se puede. Entonces siempre, igual mi mamá siempre me dice después, que, ay, ¿tú cómo elegiste ser comediante? Y creo que ella no se daba cuenta de que, Entonces, ella te estaba forjando. claro, y que tenía muchas cosas. Y diría que es bastante influencia de ella de 1000 cosas que decía. Creo que era bien ocurrente. ¿Y cómo permeó eso porque uno siempre tiene el grupo familiar, que es como el que te toca, y después el grupo de amigos, que es el que uno elige y es como el que son todos de tu misma edad y ahí como que realmente formas tu personalidad de grupo? ¿Cómo eras tú en el colegio, por ejemplo? En el colegio creo que era bien entre nulo para las masas. O sea, digamos, siempre tuve mi grupo. O sea, siempre fui
de tener muy mi grupo y sí era de un humor bien pesado. O sea, creo que recuerdo que alguna vez fui que sí guía de campamento como a los 18, ¿sabes? Y recuerdo que uno de los sobrenombres que me ponían que me decían era, viene Simon Cowell, porque yo era como que le iba a decir sus vainas a todo el mundo. Como que lograba conseguir herir, pero de pura supervivencia. Y que yo siento que le he bajado de verdad en la vida, pero en ese momento creo que el arma era como... Es que si vienes yo voy a decir el chiste que más te va a doler. Exacto, un roasting, básicamente. Era un poco más hacia allá en el grupo, pero con mis amigos era igual bien ocurrente. Creo que siempre tuve amigos muy cómicos que estaban... Eso es demasiado importante. Sí, Era o sea, una competencia de quién hacía reír más. ¿Quién? Sin que fuese una competencia, pero era como la manera de lidiar con el otro. O sea, Claro. No, aquí no vamos a hablar, aquí no vamos a profundizar de temas, vamos a hacer cosas que nos hagan reír. Era un Correcto. poco eso. Sí. Y después seguimos en la universidad, creo que era lo mismo. De repente que sí, beber y jugar dominó. Igual había las voces que estaban, ¿sabes? Que estaban arriba, que siempre me pasaba lo mismo, que era que ya no puedo jugar más dominó porque lo que quiero es como beber y seguir jodido. O sea, lo que quiero es joder, ¿sabes? Y siento que por ahí se fue yendo. Mencionaste la universidad, en ese momento obviamente no era que quiero ser comediante y tener un podcast exitoso, era qué querías hacer, o sea, cuál era tu plan antes de que la comedia apareciera en tu vida de forma profesional. Estudié para ser contador, nunca estuve convencido, siendo honesto, y siempre igual, muy de pequeño tuve como bastante cosas creativas que me gustaban hacer, que si muy niño quería ser caricaturista, y que mi hermana me terminó llevando que sí, ¿no? A unas expos todas intensas de cómic y yo viendo un poco de señores dibujando como que wow, y era como que siempre estuve como hacia ese lado, pero decidí estudiar contaduría también. Casi como por descarte, porque no había nada que te motivara, estos números, capaz hago dinero, o sea, no sé. Sí, ahí veo, o sea, esto me va a servir, como que mi visión era como que, bueno, saber de dinero, Sí, por lo menos coño, debería, ¿sabes? Como para que, todo me va a servir, pues. bueno, ahí veo, ajá, Claro. veo en el camino que hago. Además, ya ahí tenía a mi hija, que fue papá joven, entonces había algo detrás de la cabeza de, tampoco puedes irte muy loco, o sea, tú tienes que sobrevivir. Claro. Entonces, como que estaba eso detrás de la cabeza y honestamente empecé una novia, me inscribió para ser payaso hospital, que ella quería ser payaso hospital. Y me dijo, coño, yo te veo a ti te gusta, te va a ir bien. Y voy con ella al taller de payaso hospital y a mí me encantó. O sea, la pasé... Que era Doctor Yaso. Ajá. Ok. Sí, que vas a los hospitales como que... Pero fuiste porque tu novia te pidió, pues, ¿sabes? Como que te... Sí, sí, y ando fue en esto como, como- un buen plan, vamos a probar. Sí. ¿A ti te gusta? ¿Tú has hecho vainas? Coño, tú eres jodedor. Yo, claro, sí. Obviamente es una experiencia más allá de lo divertido que es. Una experiencia bien Claro. dura. Y estoy quitándole esta parte, pero me gustó full como la parte que había de... Hubo talleres de impro, había como cosas y ahí empecé. Como que, mira, está esto. Y que, pero también hay un taller de impro que te va a mejorar estas habilidades. Y yo dije, pero la impro está buena. Claro. No, y que vamos a hacer stand-up. Y que, epa, esto se siente mejor porque ahora estás solo. ¿Sabes? Ahora el éxito y la derrota es tuya. Exacto. Pero es interesante elegir específicamente, claro, era porque te estaba diciendo tu novia, pero de payaso hospital, porque uno escucha, hacer un curso de clown o simplemente de ese tipo de cosas, pero este ya era específico Doctor Yaso, que era con un propósito demasiado noble. Entonces tenía como no sé, una motivación extra más allá del tema de comedia. Pero era la comedia lo que Lo que creo que en lo que verdad conectó contigo. estaba llamando Y a me da mí. curiosidad, me imagino que es gratis las clases y toda la vaina, porque Creo que pagas la bata, si no mal recuerdo. pagas la bata, pero exacto. Pero Era sí, un voluntariado, pero me acuerdo que en ese momento estaba además, que creo que mi novia después no siguió y quería ver eso, estaba como muy... Como que era el momento pop. Sí, Doctor Yaso está de moda. Y los voluntarios, la lista era muy larga, entonces a ella de verdad yo no sé cómo, o sea, notó hace mucho tiempo, yo me acuerdo que a la gente le costó mucho y yo un día me dijeron y que mañana empieza el curso y yo dije, Dale. dale, o sea, vamos a ir. Y siento que ese fue como las puertas a... Y en ese curso específico para ir uno a uno, ¿sentiste que destacaste? Porque a veces pasa eso, que uno va con inseguro, lo hace y ya, y que ya va, me fue bien, no solo bien, sino creo que fui uno de los mejores, ¿sabes? Como que, y eso es lo que termina motivándote a volver para la próxima. Sí, como que en ese curso igual había o sea, siento que para ser payaso de hospital había mucha gente que más allá de bueno o malo, como que el sentimiento era muy bonito y también baja eso. Y sí habían otros que como que se empezaban a destacar y me gustó como que
rápido me di cuenta que muchos sacaban que sí cosas de magia o cosas y yo dije, no, yo hablaba. De hecho, iba sin nada. Ok. O sea, tenía chistes como que, no sé, no puedo entrar, ¿sabes? Como que, o juega con esta pelota imaginaria. Y los niños y que, no la veo. Niño rebelde. Y yo dije, solo la ven niños inteligentes. Ya la veo, jugué, o sea, como que Claro. era bien de ahí y dije como que, bueno, esto me gusta. Empecé a hacer curso de impro, hice curso de stand-up y como que ahí empecé un día y que, bueno, nos toca ir al bar a probar. Y siento que igual todo esto a la par de... Contaduría. ya graduándome de contaduría, ya trabajando en la alcaldía de Sucre, o sea, como, ¿sabes? Siendo un empleado público empleado público de día y en las noches Es como, tengo que ir al como bar. pasa muchas veces, sí. Ahora, soy pegado en lo del curso de Dr. Yasso porque es muy interesante. El lado rudo, que es la parte de, bueno, ahora ya aprendí a ser payaso, ahora tengo que ir al hospital y lidiar con estas realidades. ¿Qué recuerdas de que haya sido como impactante de, verga, tengo que sacar una risa de esta situación? ¿Fue así de rudo o te mandaba más como a...? Creo que no, o sea, te enseñaba de alguna manera que no siempre era risa, o sea, que era como que te enseñaba mucho a leer los entornos, pues, porque habían unos que era, sí, es momento de hacer reír, sobre todo las salas con muchas camas, eran momentos de show en el medio. Claro. Hay una tensión distinta, pero Había de como una repente... atención colectiva. Ajá, están completos, están casi disfrutando y casi es, mejor no te vengas conmigo, estamos muchos, haznos algo en el medio. Y recuerdo una vez uno de los payasos tenía un 4 y terminamos bailando como un joropo en la mitad con la gente, pero también te ayudaba a leer que habían habitaciones donde de repente una persona solo quería un abrazo, pues, y es como que, Bueno, sí, mira... Diría que ahí está el límite de la comedia. Claro, sí, Cuando sí, entras exacto. a un cuarto duro y te dicen, o sea, no te dicen nada, no te tienen que decir nada. Que No, creo que bueno, que pasa también en la comedia, que no es esa, pero de leer el cuarto, read the room, como dicen, de la audiencia. Bueno, mira, aquí me voy por este lado. Este no es el mismo cuarto que el anterior. Y eso es importantísimo y probablemente esta es la versión extrema de eso, ¿no? Claro, que pasaba muchas veces que de repente te decían, está cerrado el lugar de hoy los niños porque están, qué sé yo, pasándole algo al piso, encerando. También son hospitales en Venezuela. Bajen o sin querer te pasaba y pasabas que si por el pasillo de emergencia de adultos, tú tenías que cambiarlo. O sea, ya no son niños con los que estaban jugando. O sea, la mitad todos eran chistes doble sentido. Claro. Pero era divertido igual. Que entonces decías como que igual estás haciendo reír como unos tiroteados que te pasabas un rato y tenías que cambiar el switch del tono. Claro. Porque ya el público no te está viendo como... Ya la dentro del magia de la pelota payasito. invisible no sirve, pues, exacto. No, le tienes que meter para tener una bicha invisible. O sea, cambia... Una pistola invisible. Claro, tienes que cambiar el armamento con el que vas. Exacto. Pero sí diría que esa era como una de las, no destrezas, pero que notabas cuando un payaso tenía más experiencia que otro, que muchas veces era solo eso. Pues yo llegué a ver a Rubén, Claro. que sé que siempre está bien mencionado. Alguna vez me tocó ser dupla con él de payaso hospital. Ah, qué cool. Y muy buen payaso y leía muy bien las habitaciones. Una vez entró, habitación como toda, que yo iba a hacer como algo, y era un bebé muy pequeño. La mamá un poquito como triste, obviamente. Me dijo como, shh. Y empezó a hacer acting de bostezo. Y la bebé empezó a bostezar. Como que se lanzó varios bostezos. La bebé se durmió, la mamá le dijo, gracias. Salimos de la habitación. Y yo dije, no es solo venir a dar risas, o sea... Sí, hay No una es solo tener la nariz, pues, o sea... De bola. Tiene una responsabilidad. Verga, imagínate, tú empezaste esa bulla y la mamá que el coño de su madre esté pana. Tengo días que no duermo. Ajá, entonces tenías que leer eso. Y bueno, ahí veías que el payaso tenía más experiencia también. Es que muchas veces entras y... Por eso además vas en equipo, pues. Claro, qué admirable eso, en verdad me parece increíble que hayan hecho eso y que ese tipo de actividades exista. Es como algo que pudiese decir absolutamente innecesario. ¿Quién quiere un payaso? No, es increíble, ¿sabes? Es como algo que aporta muchísimo a todo, ¿sabes? Y que además te entrena, o sea, en tu caso no es solo la labor que estabas haciendo ahí, sino que fue ese evento que de repente activó en ti ese interés por la comedia que te trajo hasta donde estás, pues, ¿no? Y que igual es un entorno en el que sí llega gente que sola es por voluntad, pero igual es payaso. Entonces, de verdad, habían payasos. Sí, O sea, claro. es como la primera vez que alguien me decía, no, sí, uno a veces te decía, no, esta semana no puedo ir a
a visitar porque hay la convención de payasos en La Guaira. Y tú que eso Mierda. sí, Exacto. Sí. porque es en La Guaira. O sea, Porque en La Guaira. porque los payasos no estarían más frescos en, qué sé yo, en, No había presupuesto para subir a Caracas. al Ávila, ¿sabes? O sea, llévate al otro lado. Pero sí, me acercó como a ese mundo un poco más teatral. Ahí a ver, se presenta tal amigo. Entonces, probablemente, y lo mencionaste, el salto natural, si esto me está gustando, es la impro, ¿no? O sea, empezaste a hacer cursos de impro. Hice cursos de impro, tuve show de impro, tuve alguna vez uno que se llamaba 1, 2, 3 por todos. Más bien juguetón en Teatro Santa Fe, un teatro que yo no sé si todavía existe todavía, en unas salas muy raras. No sé quién me debe haber visto ahí, ¿sabes? O sea, además sin barba. Posiblemente ya ni sepas que me viste Claro. haciendo ahí. Pero empezamos a hacer muchas cosas y siento que al menos a mí me dio bastante como cuero de presentarse. Alguna vez hicimos que sí, hacíamos algo que se llamaba Impro Caimaneras, que era hacer improvisación en la Plaza de los Palos Grandes, Okay. pidiendo temas, como armar un show de 2 equipos de 3-3, una impro ahí. Y ahí no están pagando ticket, no te conocen. Sí, esos son solo horas de abuelo. Son una gente ahí que se sentaba ahí así y para ver si te ríes o no. Entonces, siento que era divertido. O sea, la pasaba bien. Ahora en retrospectiva lo veo como que era un loco que estaba gritando en los Palos Grandes. Sí. No, pero en verdad también estaba, o sea, yo siento que muchos comediantes, o lo digo de esta manera, los comediantes que pasan por la impro adquieren un talento y unas capacidades que no necesariamente son las mismas que adquieres si estás full stand-up y ya. Y el mejor ejemplo para mí eres tú, con lo que vi ayer y el otro día. Tú le metes mucho acting, ¿sabes? Tú te agachas, tú te haces, o sea, tú le metes el lenguaje corporal necesario para que la gente le vea la energía de la actuación y no solo lo que estás diciendo, o sea, el texto de la comedia. Y yo creo que eso te lo da la impro, o sea, siento que esa capacidad histriónica de actuar y de moverte, saber moverte en el escenario, dominar tu cuerpo, es algo que lo notas perfectamente en los comediantes y que este sin duda hizo impro, y otros que dice, por más bueno que sea, este no hizo impro, este está parado en ese micrófono, soltando chistes y listo, pero no hay nada de acting en su... Entonces creo que ahí hay una base sólida, al menos en tu caso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que me dio como una destreza de sí, porque tenías que hacerlo con eso. Después tuvimos un grupo que se llamó, que lo fundamos, Noches de Impro, que empezó a hacer ya estábamos como entregados, en ese momento ya hacía las dos, hacía como impro y stand-up. Entonces ya estaba un poco más entregado a hacer un formato, hagámoslo más pensado, no seamos improvistos, ¿sabes? Sí, ya improvisto era la referencia que... Siempre ha sido la referencia. Y ya era eso, hagamos otros juegos, busquemos otros juegos que están haciendo en juegos en Estados Unidos, como que hagamos juegos y siento que te da destreza y te ayuda a eso, a conseguir personajes, estás ahí improvisando, ¿sabes? Como que... Y tienes que hacer... También me gustaba, creo que me gusta ese sentimiento de la impro de que igual hay un poquito de competencia. Claro. Hay juego, pero hay competencia. Entonces, al final estamos yendo por competir. para la risa. Sí. Coño, es más divertido cuando jugamos 2 buenos y estamos dando, ¿sabes? Pero Claro. había esa competencia y sí, yo creo que te da una destreza como de ser un poquito más físico, quizás. Sí, totalmente. De la parte de eso, actoral, más que del contenido del texto. Ahora, ¿en qué momento empiezas a hacer stand-up? ¿Es como decidiste empezar a hacer todo junto o eso vino uno después? Ahí después a la mitad como que había otra cosa. Igual había visto stand-up ya hace algún rato. Todavía lo veía más alejado porque creo que lo veía más adulto quizás. Hay un momento en el que nos arranca en el Molino, los videos de Puma TV era. Creo que recuerdo que... Sí, con Sicilia. Claro, con Sicilia. Uno lo veía, pero ahí lo veía como lejano. No sé por qué todavía se veía como... No, yo no sé si puedo escribir como hablar solo. Claro. Y creo que le terminó cayendo todo esto y dije, quiero solo. Me entró un sentimiento así ya de dije, ya quieres competir conmigo. O sea, ¿sabes? Como que sentí que me fui como de disciplina. Dije, quiero tenis. Aquí el uno es solo. Sí, ¿sabes? claro. Siento que fue por ¿Y qué empezaste a hacer? por ese sentimiento y hice taller con Rubén. Fue lo Ok. primero. Ahí conocí a Sebastián Gutiérrez, comediante también, quien está con Nano, el Súper Increíble Podcast. Está ahorita en Argentina. Y hicimos un taller con Rubén y el taller sí destacamos unos 4. En eso me incluyo, no siendo el primero. Pero algo te decían en el taller es que aquí dura más. O sea, aquí gana la constancia. Exactamente.
Y era como que, puede que este taller no salga ninguno. Puede que salga uno y era el que menos creían. Y pasó eso, que la prueba natural del taller después era como, en ese momento, ¿quién se monta en la quinta? ¿Sabes? Es de bola. O sea, me atrevo a decir que de los 5 primeros, el quinto dijo, no, yo no me monto. Todo el mundo dijo, bueno, ya este fue. ¿sabes? ¿Recuerdas qué año fue eso? Ay, no recuerdo bien el año, pero estaba como arrancando, probando material. Eran Claro. los primeros ya como... Sí, 2010, 2011, no sé. Probando. Y me acuerdo que me monté y me fue terrible la primera vez, en la quinta. Pero porque ahora lo veo en retrospectiva y estaba todavía esta persona que era como más que atacaba, ¿sabes? Era como... Me gustaba como un humor más oscuro de alguna manera, Sí. o el personaje, también tardas años en conseguir el personaje. Estás buscando tu voz, ¿no? Entonces mi voz todavía no estaba ahí. Creo que además la vas cambia, pero en ese momento dije que me fue mal y me acuerdo que llegué, probamos varios, a unos les fue bien, a otros, y dije, me fue mal. Yo no me voy a quedar con esto. O sea, esto Claro. no van a hablar mal de mí. Claro. Pero sin darte cuenta, hiciste probablemente lo que define a un comediante profesional de uno que no es, que es como si te va mal, para arriba otra vez lo más rápido posible. Mucha gente le pasa eso y dice hasta aquí llegué. Yo no, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo no, ¿por quién me mandó a mí esto? Yo no doy risa y no se monta más nunca. Conozco muchos casos de gente que un fracaso en tarima determina completamente la negación de volverlo a hacer. Si sigues o no. Claro, es que sí, pero te vas el sentimiento. No, es que te vaya mal, el sentimiento no te deja vivir hasta la siguiente presentación. Claro. O sea, a partir de ahí lo que estás viviendo es desgracia. Sí, exacto. Como que ya quiero que me vuelva a ir bien para estar tranquilo. Y que, ¿Y cuánto tiempo tardaste en volverte a montar? no, fue bastante rápido. Empezamos ahí y recuerdo que me desquité en Teatro Bar en ese momento. La Nadia María era host de Teatro Bar. Y me acuerdo que fui picado. Dije, marico, o sea, a mí me ha ido bien en el taller. ¿Qué pasó? ¿Sabes? O sea, creo que era como, vamos, ¿sabes? Y creo que en ese momento Teatro Bar era los lunes. Siento que la gente que iba los lunes era un poco más... O sea, creo que incluso el lunes, el estrato, el tipo de persona era como un venue más coño de madre. Más, Sí. Sí, era como los lunes, ¿sabes? Era como... No, y el teatro en general era como más piedrero que la quinta. No sé si me explico. Como que tenía una vibra más punk. Ajá, era más pesada. Y el host además lo ponía, al final lo ponía, también es lunes, o sea, creo que es eso. Sí, Gente bueno, que está viviendo el lunes es más punk que gente que no está viviendo otro día a la semana. Y ahí me acuerdo que me presenté y me fue muy bien. Y recuerdo incluso que Nadia dijo, nació un comediante. Y me sentí bien, ¿sabes? Fue como, lo dijo el host, ¿sabes? Como que me pareció bien arrecho y bajó y me dijo como que, me dio como sus consejos. Recuerdo que me dijo como que cambie un par de chistes. Me acuerdo que bajó y no, me había dicho como que, viste, hiciste lo que te dije y me dio como su consejo que fue, échate un poquito de mierda a ti primero. Como la primera vez me fue mal y creo que entré muy prepotente. Me dijo como que, para ser prepotente tienes que bajar tú. Sí. Que igual sigue siendo alguna técnica que aplico en la actualidad. Como que tú te tienes que bajar a la audiencia. No te tienes que bajar, pero te tienes que desnudar. Tienes que decir como que, mira... Sí. Yo también. No, y de mí podemos hablar la paja que queramos. Entonces eso me da licencia ahora de hablar de todos. Pero tienes Claro. que... Sí. Si no siento que quedas lejano, que ojo, si eres comediante que lo aguantes y si ese es tu personaje, te Pero puede esa, servir lo que bien. acabas de mencionar es la técnica. Si me puedo burlar de mí mismo, tengo autoridad de burlarme de todos los demás. Y nadie me dio el ejemplo más no pavoso, pero me acuerdo que en ese me dijo que estas son las películas que te cambian, no lo saben. 8 Mile, la de Sí. Eminem, sí. que él le gana en una de las partes diciéndole... Sí, que se echa toda la tierra que el bicho le iba a echar después. Ajá, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Sabes? Ajá. Como que y me dio risa que fue Eminem quien cambió a Nadia, me da este consejo, Marico. cambio algo y me va buenísimo supuestamente en el venue que era más difícil, ¿sabes? Que era como que este venue es imposible teatro y mi primera vez me fue bien y de hecho diría que teatro fue uno de los lugares donde más me presenté y que más me gustaba. Además era como... Además que yo siento que los comediantes cuando vas como avanzando la gente siempre como que tienes metas, al final son metas, sí tienes la meta grande, pero vas metas pequeñas y la primera meta es que si te respeten los bartenders. Totalmente. O sea, el comediante cool es el que empieza a saludar a los bartenders y dice, me gustó el de la semana pasada. Marico, que, ¿no? Y llegar al venue y que te reconozcan ya desde la puerta y dices como que, ya como que estoy entrando en la industria. pues, Claro, como que estoy entrando en la industria, es un Exacto. bar, es el un bar, portero de sí, un bar sí. que él Que te decide... deja pasar.
sin Y que, la idea. y que él vio si dio risa o no dio risa porque Sí. ha oído a demasiados y puede no gustarle, pero si le diste risa al público, él lo acepta, pero no acepta fracaso. No, exacto. O sea, los del bar, o sea, la gente te habla Sí. con... Hasta que no empiezas a ganarte, no. Y siento que en teatro pasó eso y era muy divertido ya, o sea, vi mucho show, iba mucho a ver el show. Mira, faltó no sé quién. Tiene 5 minutos. Está Tengo lo vivo. que, tengo lo que Claro. quiera. Yo vine hoy a un lunes. Qué maravilla. Mira, hablando un poco, entonces empiezas a hacer stand-up, pero hasta ahora es un hobby, no estás necesariamente haciendo dinero de esto. Todavía seguías trabajando de contador en la alcaldía de Sucre. ¿En qué momento empiezas tú a tratar de balancear eso? Iba a las dos a la par y ya empecé como a conocer como el circuito ya más un poco probando material. Salgo con Sebas y los dos empezamos ya como a estar un poco más en ese circuito. Conocemos ya. ¿Cómo conoces a Seba? En el taller, En en el el taller taller. Ok, de perfecto. acá. Entonces literalmente nos conocimos como... O sea, estos talleres es bueno saberlo, porque son un lugar donde se generan muchas vainas que después impactan en tu vida entera. Sí, pero y además lo sabes. O sea, Sí. igual en el taller dice sí. Este dicho es, sí. Que el que no está conforme con su trabajo, yo tampoco. Estamos Exacto. aquí haciendo esto porque... Claro. O sea, como que lo notas, ¿sabes? Yo Sí. tengo un amigo que yo siempre le digo como que tú pudiste haber jugado profesional béisbol y me dice, eso es porque tú no viste los chamos que lo querían. Exacto. ¿Sabes? Siento que en el taller igual ves quién Claro. quiere y quién va a ir. En ese momento ya como que así estando, pues estábamos empezando en los circuitos nuevos y ya empezamos a conocer, creo que además es por primera vez por amigos, es que empezamos a decir, mira, ellos trabajan en Plop, que es una agencia que vive... La conozco. De comedia. ¿La conoce? Sí. Sí, se ha Me mencionado. ha hablado de ella. Y es como que, esto se puede, y a la par iba como mi trabajo de contador, y recuerdo que entre ese momento dije, mira, tenía un muy buen cargo, o sea, ya tenía un buen puesto además, y les dije, mira, yo me voy porque a mí lo que me gusta, ya descubrí que lo que me gusta es la risa. Yo me hubiese imaginado la cara de tu jefe cuando dices eso, ¿sabes? No, ha debido ser muy bonito. Lo odiaron. En la alcaldía me odiaron todos los amigos, que fue de las despedidas más tristes que yo he tenido, porque todos me miraron como, este chamo se volvió loco, porque yo dije que me iba a una agencia policial a ganar menos, porque yo dije, ¿cómo puedo llegarle a un camino creativo? O sea, como que me están gustando las risas, todavía no sé si me veo como Chapel, creo que todavía ni siquiera Sí. ni siquiera sabes cómo hacerlo, y dije, bueno, una agencia policial hay ideas, algo voy a poder yo hacer por esta rama. O sea, me acuerdo que estaba ganando menos, me acuerdo incluso que uno me dijo como que lo que estás haciendo es el peor error de tu vida. Bueno, imagínate tú. Y estábamos en boleíta en una alcaldía. Y que, Sí, ¿de verdad? sí, que marico. ¿De verdad? ¿Te parece? Me voy, vale. Y recuerdo que llegué a la agencia de publicidad y fui bien claro en decir como que igual a mí me gusta, o sea, o hacemos algo bien creativo o yo me voy a ir. O sea, porque ya estaba en mi cruzada en ese momento dije, yo voy a hacer lo que yo quiera y ya. O sea, esto va a pasar. Y en ese interín, presentándonos, habré tenido como 6 meses en esta agencia de publicidad y me escribe Chucho y me dice, mira, se va a abrir un puesto en el Chihuire. Aquí la prueba es meterte en los correos. El Chihuire funciona mandando una noticia, un pool de personas y les mandas el correo. Cuando él me dice esto, me dice, bueno, te vamos a poner una semana ahí para ver qué tal, si te gusta. Y yo, dale. Cuando veo los correos, veo que me dan la bienvenida con alguien más. Y yo dije, ay, papi, esto es una competencia. Sí. Yo estoy metido en una competencia y me Estamos ponen hablando los de- correos. Estoy ya en los correos del Chihuire y recuerdo que esa semana no trabajé en la agencia de ninguna manera. Me acuerdo que la otra persona con la que estaba en ese momento compitiendo pega una premisa el primer día, como su segundo correo, que ya después trabajando yo en el Chihuire entendí que es increíble. Pues, o sea, anotó en su debut. Claro. Yo dije, no puede ser, me van a quitar. Y ya en ese momento estaba ya tenía la idea de que podía vivir de algún trabajo creativo. Entonces también Plop, igual tenía esta vena igual tengo una hija, igual tienes que mantenerte, pues. Claro. O sea, Sí, como sí. que, porque el trabajo de la comedia era muy divertido estar en bares, pero detrás de la cabeza dices como que, Tienes que vivir. y no es que no tengas aspiraciones, sino que no lo ves. O sea, no dices cuántos comediantes en ese momento están llenando estadios, ¿sabes? Por eso igual es importante tener referentes que lo logren siempre, Claro. ¿sabes? Porque ahí era como que cuántos hay ahorita, ¿sabes? Todavía George no es... O sea, eso no existía, pues. O sea, estaba en ese camino, pues.
Entonces en ese momento esto quedaba perfecto. Era como que, puedo trabajar haciendo chistes de una manera formal, empresarial. O sea, como que suena Con bien. 15 y último, pues. Claro, o sea, eso es buenísimo. Además que ya yo había ido a Plop para estar en... Recuerdo que iba a estar en el pool de escritores de Pero Tenemos Patria. Ok. Y yo dije que no, Ok. porque no había 15 y último. Me dijeron, este proyecto es para un tiempo. Yo obviamente sin saber que quien entra en Plop más nunca se iba. Exacto. O sea, si Sí. entrabas, después quedabas para algo. Para. Dije no. Y a los 2 meses me llega esto, abro los correos y esa semana, al final de la semana, pegué 5 noticias. Perfecto. Pero dejé todo, o sea, mis experiencias, porque además era como, ahí podías pegar chistes de política, de economía del país, de la falta de agua, de lo que Y fuera. al final es un titular lo que tienes que pegar. No importa tanto lo demás. Eso se hace si te aprueban el titular. Pero el titular es lo que define la luz verde, ¿no? Claro, ajá, Exacto. la línea completa. Y nada, y si el viernes me dijeron, mira, eres tú, también un poco, ya estaba Sebastián en ese momento adentro, ya yo conocía a Víctor, a Nanutria, a Chucho, Pero ya ¿cómo? bebíamos en los bares, es como que traigámonos Al que a la... estamos viendo. O sea, al que estamos viendo en el bar y haciendo su trabajo. Estamos todos ya, marico, vente al equipo. Pues. Ajá, pero me da curiosidad, no me quedó claro. ¿Cómo conoces tú a Chucho para que te llamen para el Chigüire? Porque eso no es tan fácil como, ¿sabes? Tienes Los que ver bares. tu trabajo en los bares. En los bares, honestamente fue haciendo impro, fue eso, presentando donde me toca después, dale, y es ver las risas que sacas, pues, o sea, Y el tú- trabajo atrás del bar. Claro. ¿Y tú tenías un interés genuino por el tema noticioso, actualidad, humor político o era No. comedia? O sea, diría que fue de las cosas que más me costaron, sobre todo cuando, igual tenía un interés político porque trabajé en En la la alcaldía. alcaldía de oposición, o sea, igual Sí. tenía una vena ahí, Claro. quieras o no, estaba... Sí. O sea, traje Claro. en locura, elecciones, motos, sube. O sea, igual había algo ahí. Entonces ese tema lo tenía un poco, pero yo nunca había escrito. O sea, era contador y alguna vez, eso quería ser caricaturista, dibujé, pero nunca había escrito. Entonces, la parte que más me costó fue la parte como de comunicación social. Como que Claro, por dije, supuesto. perfecto, tengo esto. Me hubiese servido haber estudiado la Estilo y otra, redacción. ¿sabes? Sí, estilo y Ajá, redacción. o sea, Helio Casales, que cuando pasas a ser, cuando entras al Chigüire es el que te recibe como, ya siento que es como un mentor. Él es el manual del Chigüire viviente. Es el manual y me acuerdo que es eso como que al principio y que los primeros textos, después que llega tu noticia, que es como el primer paso, tienes que escribir el texto cuando ya eres redactor, ya entro a ser redactor y me acuerdo que me costaba muchísimo me acuerdo que él me decía que este párrafo no tiene lead. Y que mira, no tengo idea de qué me estás hablando. O sea, Explícame qué es un lead para saber. o sea, necesito muchas más cosas y me fue enseñando que siento de alguna manera, me fue enseñando... Periodismo. Periodismo. Claro. Ajá. Es que o sea, para tú entender el Chigüire, primero tienes que aprenderte los códigos del periodismo pues, para entender cómo se redacta un artículo. O sea, de un párrafo inicial, de una premisa. Pero como entré yo, Claro. tienes que pegar chistes. Exacto, el O sea, aquí titular. la primera, si pegas El- chistes es el primer paso. O sea, Claro. lo demás se No le voy a aprende. enseñar un huevón toda Tal esta cual. vaina para que después no me ande pegando chistes. Tal cual. Que además yo recuerdo que a todos los que los contrataron ahí era por chistes. Al Claro. final era Sí, Twitter, sí. era donde puedas pegar, Tal cual. donde yo tenga certeza que das chistes, después te enseño a construir esto. Twitter Claro. era el LinkedIn de Plop. O sea, nosotros veíamos Twitter y ahí veíamos, este escribió un buen tweet, vamos a contratar. Es que era perfecto. ¿Entiendes? Entonces era realmente así de sencillo, ¿sabes? Y los cuentos son, en el caso de Nanutria, el otro día Juan Andrés lo estaba contando, que él decidió entre Nanutria y un chamo que el handle de Twitter era huevo totote. O sea, Claro. esas eran las dos opciones y al final Claro. los inclinamos por Nanutria. Entonces, y porque Nanutria estaba tuiteando cosas, no era que estaba haciendo videos ni haciendo stand-up, nada, eran simplemente tweets cómicos. Y esa era nuestra... Pues en verdad nosotros estábamos buscando guionistas, no estábamos buscando comediantes, estandoperos, eso vino como con el combo. Y ¿sabes? los que venían eran contador, Exacto. Nanutria era ingeniero. Ingeniero, No, no había un guía turístico de los Roques. Álvaro Mora era guía Mora. turista en Los Roques. Sí, sí, sí. Y que mucha gente, o sea, a veces bastante gente te pregunta, como, hay un momento que yo sí siento que tú dices, ay, ¿cómo hago incluso para presentarme en un bar? O sea, ¿cómo hago para que alguien vea mi trabajo? Y es, hazlo donde quiera. Tú puedes empezar a hacer chiste en LinkedIn, de verdad. Exacto. Sí, sí. Y alguien lo va a ver. O sea, Claro. pero tienes que decírselo a alguien. O sea, hacer Claro. una tarima yendo a un bar, o sea, tienes que darle. Sí. Entonces, entras al Chigüire, pegaste 5 titulares, te contratan. Me contratan. ¿Eso en qué año es? Como 2015, por ahí.
Porque como yo me había ido. 2014. 2014, ok. 2014. Ya me contratan ahí y ya lo agarro como trabajo formal y empieza a ser un trabajo bien divertido porque era como una oficina en la que nos presentábamos todos en la noche. O sea, la cantidad de horas que siempre me da risa, además, porque ya tú no estabas en ese momento en Plop. Entonces me da risa todo el Plop que tú no vivías. O sea, sí, yo el padre ausente. Yo era el ajá. padre ausente. O sea, como que no te Se perdiste. fue a buscar cigarro. Pero lejos. Muy lejos. Sí. Y era eso, como que te presentabas en la noche con todos. Es decir, de repente voy hostea probando material Nanutria y se presenta Chucho, Daniel y Sebastián. O después Gabo, que entró a la oficina, y ahí se volvió como una especie de gimnasio en todo. Era como que era mucha gente que se empezó a obsesionar con ver contenido de comedia, estar al día. O sea, siento que lo que nos daba ahí, estar ahí era mucho más que solo un trabajo. O sea, porque Obvio. además entonces entrábamos también en a las reuniones de reporte semanal del profesor Briseño, que era como un gimnasio. O sea, eso era Espectacular. de las cosas más Claro. difíciles que yo creo que he tenido que hacer a nivel profesional, era que te asignaran una noticia, tú tenías que hacerle un remate y Briseño te lo leía en voz alta al día siguiente. Yo me salía. O sea, fingía que justo me iba a ir al baño, pero ya un adulto, ¿vale? Estás en un trabajo que tienes 15 y último, estás con personas de trabajo, no te puedes fingir. En serio, bro. Claro, o sea, la naturaleza del trabajo te daba, pero eso era difícil. Sí. Dije, este chiste es una mierda, se va. O sea, que además eso era lo cool del trabajo, como que si el chiste sirve, si no, Tal cual. se acabó. Y siento que ahí nos dio un músculo que entrenábamos todos. O sea, recuerdo, qué sé yo, que si me acuerdo una vez que escribí una noticia de reporte semanal y le pongo 2 remates. Y presento los 2 remates. En ese momento era editor de ese programa Nanutria y me dice, ¿cuál es el remate? Bueno, no, el que les guste más. No, papi. Como que les guste más. O sea, dame el que te guste más a ti y vemos si queda o no queda, pero es uno. Claro. Y eso nos dio como... Siento que estábamos bien, era una estructura bien, bien divertida. Entonces ahí iba entre el trabajo con el Chihuire, pegar noticias. El Chihuire siento que en ese momento me dio mucho, que era como que sabía hacer chistes. Yo pegaba muchos chistes en el área de gente, Ok. que es como el área... La favorita. A mí me encantaba en ese momento, pero también siento... Era el área no política, pues de cosas normales de la vida. Era lo más stand-up. Si te pones a ver, es lo Claro. más observacional de todo lo... es lo más stand-up. Y hay un par de Que si me estoy adelantando. Maracucha y X noticia, o sea, no era un político o una Era, noticia en ajá. particular, era una vaina Hay Pero random. hay un par de noticias del Chihuire que han sido sketches del Cuartico. Sí. Ok. O sea, si la di yo y me acuerdo, digo, sí se puede. Sí, O sea, claro. es mío, no fue alguien más. La escribí yo la noticia entera. O sea, la operación de la empanada. Sí. ¿Viste ese sketch? No me acuerdo, ¿no? Sí. Hacemos una empanada operada. Ok. Y es toda la operación. Ok. Fue una noticia en algún momento Claro. que es como Yo me Chile. acuerdo una que- Lunchero negligente deja morir empanada en operación, que es amarillo, algo así. Y es todo el drama desastre. que vive. Yo me acuerdo de una que fue muy famosa, la más estúpida de todas, era que si joven es diagnosticado con ahuevoneamiento. O sea, era como que ese tipo de vainas eran los de gente, pues, ¿no? Ya. Y ahí me iba muy bien, en la categoría de gente me iba muy bien. Y creo que esto fue, aquí sí diría que es como trabajo de Chucho, que al final era editor y era... Y siento que además es bien fajado en cosas, era como que no, hace falta ángulo. El ángulo, claro. Y en algún momento creo que vas dándole, eso era lo que más costaba en algún momento, que era Sí. como que chistes vamos a hacer, pero es mejor si el chiste, ¿qué quieres decir tú con el chiste? Sí. ¿Qué pasaba? Y eso hacía que poquito a poco el que es redactor se termina convirtiendo en el editor del El Chihuire, editor. porque al dar tú tantas, termina siendo tu voz. Entendiendo. Y entiendo la voz del Chihuire, que no era ni la tuya, ni la mía, ni la de Juan, ni la de Helio. Era la voz era del la voz del Chihuire. Chihuire. Pero que igual la voz del Chihuire, Sí. si eres de los que ha estado en el Chihuire, esto no lo nota nadie, sabes igual bajo más o menos qué guardia, sabes Ah, no, qué yo- chiste tonto le gusta a este editor. Claro. Este no pasa con otro editor. Este Claro. pasa porque este editor, este chiste le da una 100%. risa que no aguanta, ¿sabes? Entonces, Y lo importante del ángulo, esa fue una discusión desde el principio, que era el ángulo no es solo para buscar algo distinto, sino para también no caer en el ángulo, en la primera idea, que a veces es como que cualquier cosa pasa y a todo el mundo se le va a ocurrir el primer chiste, que no necesariamente es malo,
pero es el primero que se te ocurre y por lo tanto mucha gente... Entonces pasaba mucho eso y que esto está, pero es que siento que esto es lo que va a decir todo el mundo. Como el colectivo ocurrente va a decir esto, nosotros tenemos que darle la vuelta, el ángulo tiene que ser este. Entonces era un trabajo también para diferenciarnos, no solo para hacer algo divertido y ya. Y siento que eso, a nivel de Chigüire, siento que además el momento en el país en el que estábamos, los comediantes que estaban, que todos ahorita son excelentes comediantes, entonces siento que había un ambiente. Yo me obsesioné un rato con Chigüire, fue todo noticias. Y tú terminaste siendo editor del Chigüire. Sí. ¿En qué año? ¿Sabes qué? Recuerdo una vez lancé, que este era el logro máximo. Si el correo, tú dices, oye, el correo trata de útiles escolares. Dices, tenías que mandar como redactor, tenías que mandarle el primer título para arrancar el brainstorm. Si esa la pegabas, hacer un correo Marcable. No. Este era de los buenos. Ese digo útiles escolares. Pongo precios de la lista de útiles escolares hacen que la Llorona deje de buscar a sus hijos. El siguiente mensaje era alguien que estaba en los correos que no aparecía nunca aparecía. Llega el correo de Led Varela. Ja. A partir de ahí, 1000 jajaja. La noticia pegó, ya esa noticia es meme. Yo la veo en Facebook en unos memes rancios de la Llorona. Ya no busco a mis hijos. Y dije, wow, pero lo arranqué yo. Ya lo veo con orgullo. Ya es un chiste, o sea, un mega chiste. Ese chiste es épico, o sea, es muy genial. Y eso lo tiene el Chigüire, que tiene esos batazos, esos grand slams que son. Y uno no sabe, a veces es el primero, a veces es el penúltimo después de 70,000 mails. Sí. Y siento que es eso. Entonces que el Chigüire me entrenó a ángulos, a buscar chistes, a entender una filosofía que seguimos teniendo, incluso tenemos en el Cuartico ahorita, que es como, los chistes no se acaban. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, no se pueden hacer más chistes de eso. No, eso es una mediocridad. Obvio. O sea, los chistes... O sea, eran 3 noticias diarias que había que sacar. Sí, todo el tiempo. De la noticia de Venezuela. O sea, como que tienes que sacar, se puede. Claro que se puede. Hubiesen podido sacarse 20 si hubiésemos tenido más staff. Es un tema de volumen y capacidades, pero hay demasiado humor. Claro, que los chistes no se acaban y las ideas tampoco. Entonces a veces no. Eso sí, de repente estamos pensando un sketch y nos quedamos trancados, es como que estamos trancados nosotros. Démosle una vuelta, pero esto no es imposible. O sea, no es imposible hacer un chiste. Sobre todos los temas se pueden hacer un chiste, estoy seguro. Ahora, yo lo veo, ahorita viéndolo, siguiendo aquí con el tema del Chigüire, viéndolo a distancia y con un tiempo ya en el pasado, yo siento que nosotros, cuando yo estaba en el Chigüire más involucrado, estábamos como en esta, entre comillas, época de oro del humor político en Venezuela, donde, o sea, digamos 2008, 2014, 2012, por ahí, Chávez todavía estaba vivo, era como que la gente quería consumir humor político, era lo que, es más, muchísima gente que no ha sido humor político para ser relevante. Era como que ahorita, no sé, crowdwork. O sea, que todo el mundo hace crowdwork porque es lo que en las redes la gente ve. En ese momento era el humor político. Pero ya tú estás en el momento que estás tú de editor y entramos en una etapa del Chigüire donde ya se convirtió en un trauma nacional, la política. Y entonces las noticias de gente, otras cosas que no eran políticas, tuvieron que empezar a tomar un rol en la página, porque antes era Chávez, chiste, palazo. Y después nos dimos cuenta de que por favor, no quiero saber más nada de Maduro ni nada. Y cuéntame un poquito cómo fue manejar el Chigüire en esa época donde realmente había un momento trágico pasando en el país y una crisis muy fuerte. La regla siempre que diera risa, pero siento que en esa época habían unas reglas que se arrastraban y siento que las mantuvimos para que se mantuviera. Era no hacer chistes de familia, incluyo pareja, hijos, como que... Exacto. De políticos. O sea, obviamente se puso un poco más peligroso. Todo cada vez se iba poniendo como más peligroso. Y creo que era Sí. Más allá de obviamente habían unos chistes que si te dolía a ti tampoco lo hacías. Sí. Habían unos momentos, por ejemplo, de 2017 donde hambre era duro y que yo no me quiero meter a leer a las redes sociales. Un chiste tiene que ser muy bueno de repente. Marico, entonces también era del timing, pero por lo menos de protestas. O sea, yo me acuerdo que hice una que me acuerdo que la mandé y dije, cuando el chiste da risa. Era cuando Nacho se estaba lanzando a la asamblea. ¿Te acuerdas? Que estaba como ahí. Claro, cómo no. Y al menos en mi guardia de Chigüire, Nacho no me gustaba.
y entonces pusimos como humo de lacrimógena crea cara de Nacho y devuelve la fe a los, a los manifestantes. Pues y era como que igual se podía hacer chistes de eso, pero sí intentamos bajar a la oscuridad y cada vez era eso. Había reglas como no te metas con de ningún político, la familia, hijos, que también eran reglas medio... Siento que mantuvimos unas reglas racionales, yo creo que... racionales como de humor venezolano, como que hermano, conmigo, ¿entiendes? O sea, estamos hablando tú y yo. Sí, o sea, sí. siempre siento que eso se mantuvo y siempre siento que eso fue la delgada línea que siempre hablan de cómo lo logran. O sea, yo siento que si te paras... Esa, ¿no? Claro. Si te paras ahí y una regla que después entendí que era obvia y que mucha gente, no sé si se mantendrá... espero que se mantenga en algún momento el chigüire, que era que no puedes ir contra el que está abajo. Exacto. Claro, pero en Golpea para general... arriba. O sea, Golpea no hagas el chiste del que... del que está en desventaja. no tiene ningún sentido. No, pues, marico. o sea, te estás riendo de qué posición. Y eso en general el chigüire, que se iba a reír del poder. Nosotros siempre decíamos como Sí. que si mañana cae... O sea, mañana hay otro gobierno... Hay que burlarse de eso. El chigüire vuelve a ser oposición al segundo uno. exacto. Bueno, y que O sea, Osvaldo el segundo que cambia... Osvaldo también lo comenta burda, que incluso de la misma oposición también era como un punching bag también increíble, pues. O sea, no era como agarrar un equipo, era burlarse de lo burlable, pues. Sí. Claro, ajá, la idea era que podías atacar a todo el mundo, pero quizás en esta época sí bajó hacia allá. Sí, obviamente, porque todo el mundo también estaba un poco más... Sí. La situación del país te obliga a estar como un poco más polarizado. Pero yo recuerdo mucho tiempo entre eso, entre 2012 y 2017 aproximadamente, yo estuve muy involucrado también en marketing político y hablando con políticos, que no era lo más divertido. Y yo me acuerdo que me repetía muchísimo el cuento de, mira, nosotros conocemos gente del gobierno que ama el chigüire y los respeta porque se meten con la oposición también. No era que nosotros estábamos, nos respeta el gobierno, no nos interesaba realmente, pero era fino saber que esa línea editorial de meternos con lo que dé risa, no importa de qué lado, dejando claramente que no nos gustaba. O sea, claramente éramos antichavistas y antigobierno, pero eso gustaba, que nosotros pudiésemos hacer. Es más, irónicamente, los problemas que teníamos eran más cuando nos metíamos con los políticos de la oposición, porque los teníamos relativamente más cerca. Entonces yo me acuerdo una vez, nos metimos hicimos un post que era Enrique Capriles bajando los afiches de Ramos Aluba apoyándolo, ¿sabes? Que era como que un chiste de que el mismo Enrique Capriles estaba tumbando los pendones de Ramos Aluba apoyando su candidatura, y bueno, Ramos Aluba se hizo presente, no físicamente, pero nos hizo saber que estaba muy molesto y que quería bajar la vaina, y por supuesto nosotros, y que no se va a bajar. Así no funciona, así no. Entonces, eso yo lo disfrutaba mucho. Nos reclamaron, al menos el tiempo que estuve, nos reclamaron más, nos llegó full de artistas, porque cuando yo estuve, volvió a una... El Domingüire. La Domingüire estaba, cuando yo agarro como mi guardia, así decir, me dan y me dicen, no, la Domingüire se hizo hace tiempo. Cuando yo descubrí que se hacía fue que la Domingüire, para el que no sepa, igual es una portada, como la portada de una revista con los titulares de chiste. De la típica revista que tenía con el periódico. Una de el las domingo. mejores vainas del chigüire. Exacto. Una de las Y mejores la vainas idea del era que le hicieras un chiste al main character de la portada. Que Claro. al final también es como, siendo honesto, es un homenaje. Un homenaje, claro. O sea, para salir ahí tienes que ser Y ojo, relevante. Y igual y había un famoso. montón de titulares en No. la portada típico, como había en Claro, portada de claro, revista, que era. eran otros chistes también, claro. pero eso es un punto. Depende mucho cómo se lo tomen, pero era un homenaje en el sentido, bueno, mira, eres relevante y estamos hablando de ti. Sí va a haber un chiste, pero sí nos pasó que había gente, una vez nos metimos con Maite Delgado de una manera muy estúpida, pero nos metimos con ella y ella nos hizo llegar que estaba cagada la risa con la vaina y que lo disfrutó y perfecto, o sea, no hubo, pero echa el cuento, a ver si es el mismo que tengo yo, pues, si no ¿Cuál tienes? No sé, te puedo contar, es que varios me escribieron. Bueno, Te voy a dar- hay un cuento muy famoso de Luis Fernández, el esposo de Mimi Lazo, ofreciéndole golpes a Juan Andrés, a nuestro querido Qué fuerte. Juan Andrés Rae. En un aeropuerto, ¿no? Creo que fue un aeropuerto, no me acuerdo muy bien, pero fue por un post que hicimos burlándonos de Mimi Lazo, de repente no con el mejor gusto posible, pero al final era un chiste y ya, pues, y bueno, nos generó problemitas. A nosotros una vez que hicimos, se nos molestó Lazo. Sí. Lazo se nos molestó porque pusimos de titular Qué mariquito Lazo también, si él echa vaina. pusimos Lazo,
la novia de Cheryl en ese momento. Ahora, o sea, también era otro año. O sea, yo he cambiado, pero me acuerdo que ese titular me daba mucha risa y la Dominguire tenía eso que además me da risa cuando... Ahora lo veo también, que si te molestas, te estás molestando con unos veinteañeros que están gozando. O Sí, sea, claro. Y que cuando están nos dieron, celebrando. se molestaron. Papá, Claro. funcionó este chiste. Eso. Pero era odioso, pero que siento que eso era lo cool y también lo bueno de lo que tú decías de que cada quien agarraba la voz del chigüire. Siento que era lo divertido de trabajar en el chigüire, que igual hay un momento que también llega ese momento y dices ya, hay un momento en el que dices todo es la voz del chigüire y la voz del chigüire me permite hacer y deshacer y atacar. Yo hice post en contra de los payasos hospital, o sea, no en contra, pero Sí, sí. o sea, como sabía interno, hice chiste, o sea, como que le das a todo el mundo, es como que estás tranquilo. Pero, porque no es tu voz al final, es la voz de todo el equipo. Y nadie firma. O sea, entonces es todo el firma el chigüire. No es que este post lo escribió Daniel, entonces abajo Daniel Enrique. No, todo es el chigüire, todo es una persona. Entonces eso nos protegía de alguna forma. Ajá, protegía, pero llega un momento que, y creo que es el momento en el que todo el editor del chigüire debe haber pasado, porque sospecho que a Chucho también le pasó un momento que dices, bueno, pero quiero decir cosas con mi nombre. Claro, bueno, y también quiero agregar algo, o sea, protegía a los escritores, pero en cierto modo pasaba las vainas como lo que le pasó a Juan Andrés en el aeropuerto, o sea, Claro. como que ustedes están expuestos. Sí, sí, sí. Y por eso también después de un rato trabajando decías como que tampoco te puedes lanzar una cagada, o sea, tú también entiendes dónde estás trabajando. Claro. Pues, o sea, No, y ojo, o sea, yo lo digo con toda sinceridad y ahí le doy mucho crédito a Juan, que nosotros nos tomábamos las decisiones de los posts del chigüire o más serio que un medio periodístico serio, ¿sabes? En el sentido de que, por ejemplo, cuando Chávez muere, ese día, o sea, el día que murió, la discusión editorial porque había que sacar un post, no había ninguna duda que teníamos que sacar algo, pero fue... ¿Cuál era el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué vamos a hacer? Hay que respetar el hecho de que, bueno, al final se murió, ¿sabes? No, hay que entender que hay que tener tacto e inteligencia también, porque tú también no quieres estar molestando innecesariamente más de lo debido. Y en ese caso fue un post que era como movimiento de rotación e interrogación de la Tierra continúa. Una como diciendo como que el mundo sigue. Y es un poco, bueno, porque nos lo tomamos en serio, porque queremos que la vaina realmente funcione y no sea simplemente un acto de rebeldía porque podemos. Total. Trump, ¿cuándo fue la primera vez que...? En el 2016 creo que fue la primera vez. Ahí que estaba yo en el chigüire, recuerdo que la gente, me da risa que la gente ni debe saber eso, que hay una gente obsesionada, no obsesionada pues, pero que su trabajo es sentarse a pensar un chiste. Sí. Y esa me acuerdo que los resultados los dieron, como que la decisión oficial fue medio tarde y en ese momento yo estaba llevando chigüire y dije, no me importa nada hoy la política gringa, ¿sabes? Estoy viviendo en Venezuela, pero mi trabajo hace chistes, pues entonces tengo que estar acá como hasta las 3 de la mañana y nos lanzamos ese día titular literal. No sé si te acuerdas, pusimos Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos. Y adentro era, ese es el chiste. Ese es el chiste. Yo dije, ay, texto fácil y me fui a acostar, ¿sabes? Y además la gente va a decir, qué genial. Qué genial. Dije, ay, resolví la noche. Buenas noches, muchachos. Estamos... No hay nada mejor que mezclar la vagancia con la genialidad. ¿Sabes? Texto corto Claro. y que la gente lo vea como una genialidad. Es perfecto. que es eso. Entre mejores chistes, menos trabajo. O sea, el chiste es mejor. Entre mejor es el chiste, ¿verdad? Menos palabras necesitas. La verdad que sí. Pero mira, estabas diciendo que empieza a surgir esa necesidad por tú tener tu nombre allá afuera y recibir el crédito por lo que se escribe. Sí, porque en ese tiempo sí siento que empezaba a pasar algo, seguíamos haciendo stand-up, pero ciertamente yo me obsesioné con esta parte de chigüire, eso termino siendo editor, también sientes una responsabilidad con la página y siento que me presentaba mucho, iba a muchos bares, pero a hacer chistes, todavía no había como que mi voz se la daba a chigüire o Sí. de repente... Estabas buscando tu voz. También estaba buscando mi voz. Entonces, en eso también en tarima, eso también venía de la impro, inventaba. No sé, alguna vez tenía un chiste que lloraba en tarima, ¿sabes? Como que intentar hacer unos chistes un poquito más raritos, porque eso, aquí hacía chistes como. Claro. Sí, para como el chigüire. Ajá, como formales. Y eso siento que también ahí va, también pegado a la situación de Venezuela. Igual también dices como que, bueno, al final quieres tu nombre, quieres empezar a firmar tus propios chistes. Pues Sí. como que...
Y a usar la oportunidad como una plataforma para el siguiente nivel. ¿Sabes? Claro. Y Y ahí entonces me va muy bien en Chihuire. Termino siendo editor del Chihuire. Estoy ya en Venezuela, donde ya están empezando a ir como personas. Estamos cool, la escena está buena, hay cosas, pero cada vez sentías claro, la eh, crisis. que se estaba haciendo un poco más... Una de las cosas que hablábamos con Estefanía y que creo que fue muy determinante y quiero ver tu ángulo con respecto a eso, es que ahí está la crisis donde no hay trabajo, ¿sabes? Y donde nadie tiene trabajo y entonces estás aburrido con un montón de tiempo libre, pero pelando bola. Pero la crisis en Venezuela fue una crisis muy particular porque era la crisis donde tú tenías 3 trabajos y no te alcanzaba para pagar nada. Era más bien, la pesadilla, pues era para dale, trabajo sin dormir. Estefanía contaba que trabajaba de lunes a lunes y que llegaba y decía, ya va, no puedo creer que esto es lo que acabo de ganar, con esto no puedo comprar ni nada. Entonces, obviamente eso genera unas angustias y una toma de decisiones que ya, bueno, cambia todo, pues. Cambia todo, pero igual, yo siento que igual los que estábamos ahí éramos bastante afortunados, que igual seguíamos viviendo de hacer chistes. Era una burbuja, sin duda. O sea, obviamente llegabas y no había luz y tenías que subir 7 pisos. Del bello Macaracuay Plaza. Del Macaracuay Plaza, y llegabas sudado y te costaba más, quizás estabas menos creativo, porque obviamente venir cansado no te hace estar más creativo de ninguna manera, pero bueno, seguías y en la noche ibas, se siguió manteniendo por mucho rato Teatro Bar, probando. En este momento además se volvió la escena el único lugar pana, ¿sabes? Exacto. Como donde sí, yo me puedo tomar mi trago, que posiblemente ahora sí me dio el local, o sea, además, esas cosas que te parecían como denigrantes al principio, que una botella de ron para todos estos comediantes, ahora y que Venezuela está cara para tomarse una botella de ron, Sí. así que tengamos una botella de ron, que haya gente hoy continuaron los lunes de Teatro Bar, que además creo que fue una bonita época que todo empezó a ponerse bien experimental. Siento que estaba poniendo difícil todo y en las noches surgió 1000 formatos que hacíamos entre impro y stand-up y creo que eso era cool y era de, bueno, tenemos que hacer algo, pues estamos profundamente aburridos, pues hay que darle y siento que cada vez además se fue haciendo más difícil hacer lo otro. Claro. O sea, porque Sí, porque se puso complicado. se puso complicado. Bueno, mira, voy a hacer una pausita más rapidito aquí para ya entrar en la recta final. Chicos, este es el momento ideal para suscribirse en nuestro Patreon. Lo hemos mejorado muchísimo, con más de 100 horas de contenido exclusivo, descuentos en nuestros productos y eventos y acceso a la mejor comunidad de comedia en español. Vayan a patreon.com/chisteinterno y por tan solo $5 van a poder unirse a este bello grupo. Y ya volvimos. Mira qué rápido. Me encanta la edición. Mira, hablemos de la parte ya, porque migrar siempre es rudo, pero migrar sabiendo que tienes un trabajo que te gusta y estás haciendo cosas que tú dices, ya, yo no me quiero ir de aquí, pero pareciera que me están sacando, ¿sabes? Que me están empujando a este lugar, pero yo quiero hacer mi stand-up, yo quiero escribir el Chihuire. ¿Cómo fue esa decisión y qué te empujó a tomar la decisión de irte de Plop y de Venezuela? Fue una decisión país, o sea, fue una decisión completamente económica, quiero buscar algo que hacer en otro lado y era sumamente triste, pues, porque además, al menos en ese momento se sentía como que era imposible evitar compararlo de repente con Estados Unidos. Si tú eres editor de The Onion, posiblemente tú no te estés preocupando por más nada que ser editor de Onion y llevar a tus hijos al colegio. Y entonces era como, estamos pariendo mucho más de lo que deberíamos parir. O sea, y también viendo un montón de gente irse, ¿no? Claro, ahí la oficina ya éramos muchos menos, ya había un ambiente de un poco de desolación que lo sentías, como que... Claro. Sí, el barco se está hundiendo, que siempre siento que no se hunde y quien se queda es una decisión mega válida, pero en ese momento no se veía como una buena decisión. Decidió irme a donde se vino honestamente a México, que se había ido Nanutria, se había ido Chucho, había trabajado con ellos, ya habíamos tenido, ya más allá de todo era eso. Todos los proyectos de Plop los llevamos juntos, hicimos el mágico e inesperado show de Navidad, que era un show de stand-up, todos haciendo show de Navidad. Eso como que nuestro jangueo de comedia... Nos mudaron de ciudad, de país. Estábamos ya y que bueno, vamos para allá, se va a poder, pero cuando migras es completamente duro, sobre todo si tu carrera no está en una posición en la que
la puedas sostener en otro lado, pues, porque Claro. ya, el nivel en el que conoces a todos los del bar y son tus panas y ya te está yendo bien y te conoce la escena local, no aguanta afuera. Claro. ¿Y por qué México? Porque se ha venido ya... Vamos Vamos a donde está también la gente con la que habíamos trabajado. Sí, por un tema grupal, de que va a ser más fácil. Va a ser un Y- poco más fácil y ya está en México. Obviamente, si siento yo que a ese momento te mata el ego, pues. O sea, Claro. llegas y dices, bueno, aquí sí nada. Sí, claro. Hay que empezar, hay que producir. Ay, Y aquí ay. ya no hay casa de papás, ni el sustento familiar que de repente puede ayudar, hay que trabajar. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Buscaste trabajo? Busqué trabajo, estuve en una agencia de publicidad, conseguir trabajo relativamente fácil que me ayudó a aguantar y empecé a ir a stand-up en México, a presentarse en Open, pero de cero. Claro. O sea, Ya no estaba el crowd, la audiencia que te esperaba en el molino o el teatro. se fue haciendo cada vez más complicado, luego cae la pandemia, incluso ya un poco antes. Quien había hecho como referencia también se fue, Nanu ya no estaba, Chucho había abandonado un poco el stand, entonces también era como, Sí. cada vez era como más difícil, cae la pandemia y ahí sí todo el mundo lo mandan a la casa de alguna manera y yo estando en casa dije como que, hey, vamos a meterle, o sea, hay que meterle a eso y en ese momento, ya estando como en la pandemia, había una inquietud creativa que cuando te vas dices estoy triste, o sea, Sí. estoy triste y no y sé con si... tiempo, porque volvemos a lo mismo, el tener tiempo es lo que te permite realmente actuar en lo que estás pensando. ¿no Claro. te parece? Y ahí entonces ya estando con Sebastián... Sebastián hicimos- se fue a México también. No, Sebastián Ok. se queda en Venezuela. Ok. Le caen algunos proyectos a él también. Queda además como esta Venezuela sumamente que diría 2019, que cae ya como en un... Sí, sí, sí. O sea, digo que pues, es uno de los años más difíciles, el año apagón. Cae en el momento, entonces él dice, ya no hay escena ya, se han ido, posiblemente tu público se fue, la gente que llenaba los probando material de 10 comediantes totalmente desconocidos y llenaban 1.200 personas, ya no estaba sucediendo. O sea, había un momento de eso. Yo estaba acá, los dos decidimos crear un podcast, como que nos llamamos, hoy en día nos decimos como que, marico, antes tú y yo hacíamos chistes desde las 9 de la mañana que llegábamos. Además que era un ambiente tan cool como desde que hay rico mal abajo, ¿sabes? Sí. Como que los chistes venían desde rico mal, o sea, hoy es mañana de rico mal, y todos decían mañana de rico mal, o sea, habían dinámicas. Claro. Migras esas dinámicas no estás en un trabajo. Él se quedó un poco allá en Venezuela también con ese momento y dijimos, vamos a hacer un podcast que se llama el Abominable Podcast, que empieza como la cosa más piedra del mundo. O sea, el primer episodio es una cosa que no, yo ahorita no me lo permito. O sea, Sí, piedra. no, piedra. O sea, Sí, cuando sí. digo Piedra de la piedra. No, de la buena. De la que no, yo puse una luz. No, tú pusiste una lámpara. Casa la acercaste, eso no es una luz. Y empezamos los grabados confiando igual de que eso, Chucho nos había, antes de irnos grabamos una serie que se llamó Comando 171, que era una serie policial en internet. O sea, como que nos habíamos divertido tanto que fue como que yo tengo la seguridad que tú eres buena. Él y que Claro. yo tengo la seguridad que eres buena. Venimos del taller, vimos como además todo lo fuimos haciendo como a la par cool en el mismo, siendo igual competencia, porque en este trabajo todo el mundo al final es competencia, pero los dos hicimos un montón de cosas juntos y dijimos, no nos podemos dejar morir, pues esto es lo que nos gusta. Al menos necesitamos un descargo tal cual, ¿sabes? Como que pongamos una cámara y vamos a hablar. Y eso fue haciendo que no nos... O sea, por eso siempre como que resalto como que si quieres que vean tu trabajo, lánzalo. Hazlo. Ponlo ahí para que lo vean. Lo empezamos a hacer llenos de inseguridades. En ese momento creo que él apoyaba más porque estaba como en Venezuela, como que estaba menos inseguro. Yo ya estaba afuera y que, pero ¿quién quiere ver esto? Y empezamos a hacer podcast y le empezó a ir bien de nicho. Okay. Cuando te digo bien de nicho, empezó a agarrar como una temática rara y como todos los podcasts, fue como mutando. Teníamos como que, no, vamos a hacer unas ideas, tenemos unas ideas que yo no sé qué. Al final terminó mutando un episodio de 2 comediantes que decían el episodio desde vasos. ¿Cuánto chiste aguanta vaso? Al final, por internet,
empezamos a darle. Obviamente fue mejorando con respecto, mejoraba nuestras vidas. Luego se mudó Claro. a Medellín, como que estamos en la pandemia, como que empieza a aumentar nuestras vidas, se empieza a ver mejor y ahí se crea una comunidad de gente mega cool. Empiezan a salir los Patreon, que honestamente es una gente que nos empieza a dar un apoyo que ellos no sabían, ¿sabes? Como Claro. que nosotros empezamos a hacer esto por nosotros. Y la gente empezó, verga, en verdad son buenos. Empezamos a entender la voz como de cada uno, además de hablar. O sea, era como que había gente, muchos colegas incluso de repente cagados y que, pero vas a hacer un podcast, que además siempre me da risa esta batalla, que eso va a morir en... Eso ya está muerto, nació muerto. Y era como que, mira, no sé, lo queremos hacer porque tú y yo. O sea, es para ti, para Sí, mí. sí. ¿Te gusta a ti? Es que es algo importante. Nos gustaba a Claro. nosotros después de la conversación. Claro, lo más importante. Y después se volvió, entonces la gente lo pedía y de verdad siento que toda esa comunidad y todo lo que involucró el Abominable como que nos devolvió el brillo, que es importante y Sí, y el norte de repente. como que estuvimos un poco perdidos y ahí los dos dijimos de lado y lado como que sí, tenemos trabajos todavía de migración que hay que mantener, pero Pero tenemos esto aquí epa, que nos entretiene. retomemos que lo que tuvimos fue un desvío porque obviamente migraste, como todo el que migra, ahí sí era ingeniero y ahora le tocó un rato no y después vuelves a agarrar, tocó lo mismo, siento yo que hacer y ya pasa un tiempo y nos sale la oportunidad de hacer el cuartico. Empezamos Bueno, con- pero no es que sale la oportunidad, la gestan, ¿no? Échame el La- cuento de cómo llegan a eso. la No fue que llegó alguien y les dijo, tengo este proyecto, el cuartico. O sea, la gestamos, bueno, en algún momento un poco sí estábamos ya detrás, ya Chucho, entonces también pasó el mismo, el camino de que él se desvía, como que todos nos desviamos un segundo. Y él que, mira, ya estoy trabajando con Plop, queremos hacer esto. En algún momento que, pero ¿por qué no hacer un podcast para el Chigüire Bipolar? Eso no va a servir. Es la cabeza. ¿Quién es la cara del Chigüire? La cara del Sí, sí, Chigüire sí. no puede No tener existe, cara. O sea, al claro. final es como que si le editorial. quitas la máscara, mueres. Y tuvimos 1000 discusiones sobre qué era, qué no era, y de alguna manera terminamos yéndonos hacia como hagamos un podcast de 3. Está Estefanía también en México. Para ese momento también se había ido. Nos habíamos ido los 3. Estamos acá los 3. Estefanía igual también tenía otro podcast como yo tenía El Abominable. Ella también tenía uno donde le estaba yendo bien y donde no era mucha gente, Creo que pero hacía era- con Vero y Gabo, ¿no? No, después supe Ah, ok. el fabuloso. O sea, ya había dejado Ok. A ella le pasó un poco eso. Cuando estaba agarrando de a toque, De a se toque. va. Y también agarra su mismo podcast independiente y vimos como que sí se podía, ¿sabes? Como Claro. que, coño, si no se nos hace, y veíamos a los lados como que hay gente que empieza podcast hoy todos los días y nosotros, a mí ya tengo una gente que me escribe, o sea, todavía no me da para vivir, pero hay gente que quiere oír lo que uno... Claro. Quiero oír los chistes de uno. Y eso, yo le decía a Chucho, como que aquí está Estefanía era increíble, siempre le ha ido mejor en redes, es como... La banda necesita un vocalista. Claro. Sí, o sí, sea, sí. Claro. Un front. vamos, Sí. vamos. Tú y yo, marico, trabajamos perfecto, venimos de todo, chicos, o sea... Entonces cuadraron tú y Chucho y llamaron a Estefanía. Ese fue Le dijimos a como la- Estefanía, este es el proyecto, y ya ahí entre los 3 empieza como a... El nombre, como que bueno, somos nosotros 3, vamos a ver cómo son los skills de cada uno, cómo esto se complementa y cómo esto termina siendo lo que va haciendo, pues. ¿Y qué tan claro tenían la idea del cuartico en función a lo que es ahorita? Era se mantiene más o menos en esencia. Era podcast, iba a ser un poco más investigado. Claro. También viniendo como esta idea de nuevo como del periodismo, como que nos Sí. gustaba un poco Sí. más la investigación, pero Y el tema de forma- los sketches estaba ya pensado al principio. No, no necesitábamos, queríamos algo, uno diferenciador y queríamos algo que fuera como un gancho que pudiéramos hacer siempre. Entonces no tenía que ser incluso sketch, podía ser cualquier cosa, un poco rememorando, ¿sabes? Esto en la que pasa en la noticia del Chigüire, que es como dijo Osvaldo Graciani mientras, Exacto. ¿sabes? Ese último, Ese último, sí, sí. este lo llevamos al principio y dijimos, este es el chiste del tema y ahora vamos a hablar de tema quizás Claro. un poquito más profundo, pues, pero es para que le entres de mejor manera. Y de alguna manera se fue yendo hacia los sketches, ya estando igual antes del cuartico. Chucho y yo hicimos un canal de sketches con dos amigos, dos comediantes mexicanos, Josué y Josafat. Hicimos Ok. 8 sketches. Ok. No le tuvimos nada de paciencia al proyecto de ninguna manera. Que Suele además, pasar. y lo abandonamos. Salieron unas joyas y ahí empezamos a decir como que... Fue como la primera vez que creo que Chucho y yo dijimos como que, bueno, si
estamos dispuestos a hacer esto full, ¿no? O sea, como Sí. que vamos a meterle. Tú también, estamos todos en la misma página y siento que igual Estefanía estaba por su lado con lo mismo, con ganas de hacer cosas, venía, además le va increíble como hablando y ahí eso se fue gestando, ya veníamos de esto, ya veníamos de escribir un montón de tiempo juntos, empezaron a venir los sketches y es como todo lo que creo que es el Cuartico ahorita, pues. Sí, todo salió. Qué increíble. ¿Y qué pasó cómo manejaste el Abominable? O sea, ¿pretendías hacer los dos al mismo tiempo o Sí, hubo una conversación? durante mucho rato les dije como que yo no voy a dejar mi podcast, además que siento que no tenían por qué ser... Claro, son distintos. O sea, Ajá, iban a distintos y al final creo que Sebastián y yo creo que ese podcast fue como vino, o sea, como un día dijimos hay que hacer esto porque creo que estábamos mal. Un día fue como que yo creo que no lo necesito. Y él también me dijo, ya, él estaba en Medellín, ya ahí se había ido mudado a Argentina, o sea, además cayó ya en un sitio donde él se sentía más cómodo, yo también Claro. estaba como en una posición más cómoda y es como que la idea era que lo hiciéramos cuanto quisiéramos, como quisiéramos y de Claro. verdad agarró además como una magia como tan freestyle, como tan de era él y yo y la gente que lo siguió, que esa gente posiblemente es gente de Patreon, de Súper fiel, Nanu, sí. ajá, Sí. de muchos proyectos. Siento que la magia era como que no la hagamos por compromiso. Claro, sirvió un propósito y ya se cumplió, listo, ya. Estás bien Check. tú allá, este propósito además fue bien hippie a nivel de... Esto era para rescatar nuestras risas que estábamos en un momento difícil, era para que nos vieran, era así, a mí me vio Chucho y Estefanía, que al final para tú meterte en un proyecto con alguien necesitas que las otras personas crean, ¿sabes? Como que Claro. entre los tres y decidimos dejarlo, la gente nos odió. El grupo como que vamos a dejar y nosotros estamos siendo lo más sincero posible. Las cosas tienen Lo un siento, fin, o sea, sí, se ya. lo prometo que es mejor la serie que termina, ¿sabes? En el Que momento sí, correcto y no se Succession, mueve, que, exacto. que la gente dijo, las terminaron cuando era, o sea, ese sentimiento... es lo más difícil de hacer, terminar las vainas cuando es. No, es de las Sí. terminadas más difíciles que igual los dos dijimos como que los dos lo sabemos, ¿sabes? Como, Claro. Pero ese podcast me dio como... nosotros sacamos muy a tiempo, como que nos dio una disciplina que era como que en este momento al menos de internet, donde hay tanto contenido y tanta cosa, necesitas hacer algo que sea constante. Sí. Como que nos dio constancia, nos dio muchas cosas y eventualmente dejo ir y ya estamos con el Cuartico y eso nos hacemos, damos el salto de no tener otro trabajo, irnos independientes y se convierte en lo que es el En Cuartico lo que es ahorita. ahorita. ¿Cómo ha cambiado el Cuartico tu vida? El Cuartico, no, la ha cambiado bastante. O sea, bueno, es el proyecto con el que dejo de tener otro trabajo, pero que también es raro porque a la vez como el trabajo, los años de Chigüire yo no los veo como otro trabajo. Para mí estaba trabajando en las risas. Claro, pero era el trabajo de la visión de otro que te Sí, contrató. no era tu proyecto, no pues. es tu Claro, proyecto. no era- Tiene- sí. Aunque indirectamente sí, ya entiendo lo que dices. ¿Sabes? sí, Como claro. que fue un Estabas rato... en el gimnasio, pues. Ajá, y volvió a ser como, oh, coño, puedo vivir de los chistes, que es Claro. lo que me gusta, pues puedo vivir de las ideas. Y sí, cambió la dinámica de cosas que quieran, nos empezamos a centrar, empezamos a vivir esto y ya sentí como, coño, qué cool es vivir 100% del arte. Yo sí creo que, que la comedia es 100% un arte y que seas comediante si lo escribes, si lo actúas, ¿sabes? De cual sea de las ramas. Y siento que esto es increíble porque como que todo lo que habíamos aprendido acá, de cada uno en distintos skills, ahora se hace en un programa que es como que hay que actuar. ¿Sabes? Que hay que actuar, hay que escribir, Producir. hay que escribir. La vida cambió, pues, y es cool sentir como que es como un Cool. mini canal de televisión que tenemos que llevar Claro. como entre los tres. Claro. Y sí, cambió todo, pues. Pero a mí me gusta, me fascina vivir de ideas. O sea, Claro. y ahora en retrospectiva, hablando de todo esto, claro, a mí me gusta estar como... No me gusta Desarrollando. no estar. Ajá, me gusta el rush, me gusta el estar y es cool eso. Pues es una Sí. vez a la semana, tienes que sacar un sketch y tiene que salir. Las ideas no mueren, vuelvo a este gimnasio y es como eso. Pero me gusta vivir de dar ideas, de pensar cuál va a ser el próximo especial. Siempre siento que eso es divertido y 100% cambió todo. Y ¿Sabes que me da curiosidad y quería preguntarte una cosa off topic aquí? Tú estás en una posición muy peculiar, o sea, muy particular, de que muy probablemente a tu chama y a sus amigos le guste tu proyecto.
O sea, yo creo que a Osvaldo le muestráis la presidencial a Cousteau. No le gustó para nada. No le gustó un coño. Yo probablemente Lo odió. cuando le muestre... Lo odió. Sí, claro. Lo odió. Pero- Yo también, yo lo dije. ¿Qué mierda es esta? Vale. O sea, Pero está bien. me da la impresión, o sea, estoy aquí asumiendo, no sé si es así, pues... Sí, bueno, igual para los que no... Sofi, la niña, como le digo yo de cariño en el podcast, ya sí, tiene 17 y sí, lo ha visto, pero como siempre me ha visto como en chistes, dice como que siento que en su vida es como que siempre ha estado ahí. Y sí, los amigos le dicen, pues, o sea, ve cosas, se relaciona con cosas, me dice que le gusta, que no le gusta. Siento que a mí igual me da un nivel de hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Como que... Porque estás consciente que ella te está escuchando posiblemente casi Sí. todo lo que saca. Sí, sí, sí. Si hay algo, de repente un chiste que la involucre, lo hablo. Claro, Le digo, mira, ¿puedo nombrar aquí? Me dice, sí, sí. ¿Puede aparecer esta foto acá? Dale. claro. De hecho, yo alguna vez le hablé, le dije, mira, algo te incomoda, no te gusta, y me dijo, no, mientras tú seas feliz. Como que, obviamente, también si me dice que, yo creo que esto es todo, pues que prefieres que tu papá le vaya bien que no le vaya bien. Entonces, Claro. cuando Claro. los amigos dicen algo, es y que, Coño, sí, qué cool. coño, le está yendo bien. Qué cool. Eso es como, o sea, es un orgullito ahí fino. Qué de pinga. Sí, va. Es divertido. Que me ha dicho que obviamente también lo entiendo, pues de chamos de bachillerato, que si ella se pone muy cómica, la contra de los amigos es de una vez, ajá, es que tu papá es comediante. Claro. Ah, claro, se puso chistosita. Viene de la familia, coño, le toca decir, coño, me jodieron. Mira, justo mencionaste antes el tema de que, bueno, tiene que estar semana a semana produciendo. Es una maquinita de producción y donde la planificación es muy importante, porque no estás hablando, o sea, la planificación es editorial y es de producción, o sea, y además doble producción, la del podcast y la de los sketches. Cuéntanos un pelín ese proceso, que, o sea, cómo es una semana está estructurado de que los lunes escribimos, los martes grabamos, o es así como van viendo. Los lunes casi siempre hay reunión, Ujú. los tres. Es la reunión como general, dependiendo si tenemos episodio no adelantado. Y esa es la reunión como que se decide, también depende de la locación, depende de como muchas cosas que vaya a ser la semana. No hay como un día fijo, tratamos de no grabar los viernes, Ujú. no estamos en el mood. Sí, ya como la energía no es la misma. Hay algo que pasa naturalmente y yo también trato de pelearlo porque me gusta esta manera de hacer muchas cosas, como que vivir al proyecto. Es que cuando empezó el Cuartico, de repente no respetábamos los fines de semana y ahorita respetamos los fines de semana. Como que intentamos no grabar, salvo que estemos haciendo un especial o que estemos haciendo algo muy... Sí. eh, Hablando de eso. O que este es estén el de quin- este es el visita en quinto Miami sábado. o algo así. claro, o sea, hasta que no haya una actividad importante, deberíamos no trabajar. Este es el quinto Este sábado es que estamos nuestro trabajando. quinto sábado que estamos trabajando y el próximo sábado tenemos el workshop de Sicilia. Así que sí, algún día respetaremos los fines de semana. Ahorita estamos siendo bien responsables, tratamos de no hacerlo, tratamos de no grabar. Sketch sí, episodio no sé por qué el viernes ya tenemos como una flojerita, como que Sí, ninguno sí, tiene no es la ganitas misma de... energía. Ajá, entonces tratamos eso. Entonces diría que grabamos entre martes y jueves, puede salir cualquier día el día de esto. Y sí, ya haces todo y siento yo que volviendo a lo que me has dicho, como que cambió el Cuartico. Es como, yo lo veo como que es el lugar donde de repente he podido poner todas las destrezas de comedia, porque también siento que es algo que pasa que una vez se obsesiona con una de las ramas, cuál decides, cuál no decide, y para mí comediante es como, hay comediantes stand-up, Exacto. pero el que es guionista es comediante igual, el que es actor de comedia es comediante igual, o sea, Claro. y bueno, vas conociendo esos skills y eso, siento que hice impro, siento que estuve escribiendo, siento que el Cuartico es el lugar donde he podido poner al mismo tiempo Todo. todo. Es como que sí, a veces me toca actuar y entro en estos debates como que actúa mejor, pues, o sea, si tú crees que no estás compitiendo con Emilio, estás loco, ¿sabes? Exacto. Como que... Claro. O sea, Claro. me acuerdo que ese día fue un día de realización yo mismo y que tienes que mejorar, marico, ¿entiendes? Tienes que ser más, o sea, tú no estás tirando videos para internet, estás tirando, o sea... Te está quedando. Ajá, ¿quién quieres? Y ese, ya ha pasado con los guiones, también hemos como ido aprendiendo. Entonces siento que es ese lugar que sí, que es bien completo, según yo intentábamos como que en algún momento también dije, ay, ¿quién hace esto? Y dije, bueno, Seth Rogen lo hace un poco, ¿sabes? Es como que puedes salir en tu película, ser cómico, pero también puedes escribir el guión de tu película y siento que Sí. eso es una de las cosas que más me gusta
al menos mi rol ahorita en el cuartico es eso, como Claro. que pongo las ideas de todo un sketch y lo escribimos entre todos y sé que además Chucho lo escribe increíble o que Estefanía va a matarla cada vez que sale, ¿sabes? Como Sí. que además cuando escribes una idea y dices va para ellas y que Claro. Yes. aquí se agarran, ya es casi uno loco, ¿sabes? Claro. Como que, ay, papá, la va a matar, ¿sabes? Es como, y ese sentimiento siento que es fino, entonces siento que ahorita todo este gimnasio de incluso impro, Sí. incluso stand-up. Claro, o sea, demasiado impro. Eso es parte clave de una buena acting, a mi parecer. Siento que todo eso está como en el marco y eso es lo que se ha cambiado en el que es mío. Pues. Entonces, ahora sí piensas en el chiste, le dedicas ángulo, como que todo el episodio ahora, sí, los tres siempre tenemos que estar de acuerdo y digo, sí, tienes que estar, tú tienes una opinión, cuál es que estás opinando de acá y nada, a medida que va creciendo el proyecto, agarras un poco más de responsabilidad en todos, pero sí, yo creo que es eso lo que cambió, lo que me gusta y siento que es divertido poder hacer todas las ramas, que mucha gente siente que a veces como que te frenas y siento que todas es un... Todas ayudan. Todas, es sí, un todo. claro. Y conozco demasiados comediantes multidisciplinarios, también trabajo con Chucho que arrancó, a él lo contratan por... Cuando sea dictador. Cuando sea dictador, que eran Sí. unas Claro. caricaturas, pues entonces como que se puede hacer reír de muchas maneras. Mira, y para entender la carga de trabajo con todo lo que hacen, ¿qué tantos episodios tienen produciendo o adelantados o están más pegados a la publicación? La verdad es que eso debería ser en algún momento, en los momentos de bonanza, no recuerdo ahorita cuándo fue el último, hay un episodio adelantado. Ok. Pero no ha pasado hace bastante. Estamos haciéndolo a la semana, que es totalmente irresponsable. O sea, ustedes están de gira y están editando el sketch. Sí, nosotros trabajamos ahorita y mándale al diseñador sí, hay que terminar el proceso de la rueda. Pero eso también te da como una frescura de poder hacer algunos episodios de actualidad. Exacto. Que nosotros, igual cuando pensamos el proyecto, pensamos en tener episodios que los puedas ver cuando quieras, pero siento que el proyecto le dio fino que no puedes no responder a esto. Y de repente, Claro. después de las elecciones, hay ciertos momentos ahorita que sí, migratorios, es como que tienes que responder y también queremos. También Sí, como sí. que frenarte a solo la visión. Siento que eso es lo cool de al menos los podcasts que van como... Mutando. Tú también vas creciendo, tu Sí. audiencia va creciendo, van cambiando cosas y es como que hay intereses que van cambiando. Pues de repente, cuando arrancamos el podcast hace 5 años, yo no quería hablar de unos bombardeos. O sea, Claro. como que me parece, estaba más, pero ahorita quiero hacer eso, pero como hablando de bombardeos. Pues como que cambian un poco tus intereses y sí, tienes que estar dándole, pero nos permite esa actualidad, que es Sí. algo que no siempre pasa. O sea, eso es lo cool de mantenerlos al día y a veces nos da, esto también es de Bueno, de y mañoso, que más que decimos- actualidad, inmediatez de poder responder una vaina en un momento a otro, como hace South Park, pues que de repente guardan esos slots que dices, hay que responder esta vaina que sucedió la semana pasada. Ajá. Nosotros aquí, por el formato, no estamos hablando de actualidad y esto, ¿sabes? No estamos atados a esa vaina, pues. Claro, pero tiene sus ventajas y Claro. y sus Claro. desventajas. Pues tampoco, bueno, no podemos hacer lo que queramos, pero digo, nos gusta que se mantenga en el tiempo y por eso de repente un tema lo dejamos digerir para tratar de dar una opinión que dure un poco más, porque también hay... Y un ángulo también. Y un ángulo, pero también dijimos eso, como que qué bonito es que igual tengas el registro de un chiste de la situación migratoria que había en Venezuela y por eso empezamos a responder a cosas un poco más inmediatas. Entonces cuando tenemos igual reuniones, siempre igual cada tanto, más allá de que vamos a la semana, sí tenemos una programación de qué episodios van a salir. O sea, nos sentamos Ok. y decimos que Hay viene. una programación editorial. Pues. Ajá, ¿qué viene? Bueno, tenemos cada tantos episodios, por ejemplo, viene uno de la saga Lo que callan los. Ok, lo tenemos aquí. ¿Quién trae? Cada uno trae temas de interés, pues, o sea, como que, mira, me Claro. está interesando esto, vi esto. A veces ni siquiera es eso, a veces solo es un sentimiento, a veces solo es. La gente está manifestando. Ay, sí, ¿verdad? La gente, ¿y qué es manifestar? Al final todo se. ¿Sabes? No sé, la manifestación deportiva, o sea, como que vamos entre los tres como tirando ideas, tirando ángulos y si nos dan una llamada, una reunión en vivo, 5 minuticos de conversación, da. Da, claro. Ha habido unos temas que uno pone y estamos peleando al rato, o sea, como que Claro. te da. O Sí, sea, que ya, que esta es la si- prueba. Si pasó aquí, o sea, si pasó aquí sin estudiar, como le decimos nosotros, que después es buscar, es eso. Entonces tenemos los episodios, también todos los episodios no son iguales, no es lo mismo Claro. episodio que lleva canción Ujú. o que la investigación es mucho más profunda, de repente episodios que son económicos, te tienes que lanzar un rato
Sí, sí. Da ladilla, o sea, más allá de que De leer, más ver vaina. es humor, un economista quiere verlo y quiere reírse de un chiste que no entiende los números, ¿sabes? Como Sí, que- claro. Entonces, esos episodios los tratamos de planificarlos un poquito más que si uno que va. Entonces, si miran ahora la programación, muchas veces realmente nosotros le llamamos un episodio fácil, que es un episodio de origen, ¿sabes? Como Sí, algo que es más, algo que más puedes natural. hacer, uno que va en una investigación, de repente otro que lleva canción que hay que hacer más largo. Hay episodios que van atados al libro. Entonces, muchas veces, bueno, cuando alguno se termina el libro, pues así fue que sí, un episodio de la salsa. Entonces, y que bueno, que Daniel se lea el libro de la salsa primero, pues. Claro. Entonces, bueno, lo vamos planificando. De César a partir Miguel de ahí, Rondón. Ajá, lo vamos haciendo semanalmente. Tenemos reunión de eso, nos pautamos lunes la reunión general y de repente ese mismo lunes reunión de sketch o el martes. Sale la idea del sketch, se escribe el guión al día siguiente y se empieza a preproducir, pero entre eso, bueno, es bien al día la programación. Claro, sí, por eso Pero es divertido porque siento que es como... un canal de televisión, marico. Y es un programa. Un programa, ajá. pues. Ajá, y eso, cómo cambia, cómo responde, vamos a salir con esto, vamos a salir con esto, cuando hay situaciones, ¿sabes? Como, sobre todo las últimas elecciones fue así, pues como que vamos a venir, que... Sí. Sí. Que hablar de lo que estás hablando tú. Yo no puedo sacar un episodio hoy de lo que callan los psicólogos. Eso no me importa. Sí. ¿Sabes? Si no me importa a mí, no le va a importar a la gente. Pues. Entiendo. Entonces, siento que con el pasar de los años eso lo hemos entendido un poco más. Al principio era como sacar chistes, pero ya ahorita es chiste. Sí, sí. Contexto. Es que te importa. Pero es eso, es un proyecto que le damos todo de humor. O sea, desde la creación, desde el sketch, desde a medida que van pasando los años, nos mejoró el nivel de producción de chistes. Entonces ya se nos abrió una brecha de... Por mucho rato piensas sketches donde el límite era no podemos grabar fuera de la casa de Chucho. Y ahorita el Claro. proyecto creció un poco más, hay un poco más de presupuesto que además siempre lo mantenemos como una bandera que es... si confiamos en que somos buenos y le vamos a hacer chistes para toda la vida, esto va a durar toda la vida. Sí. Va a mutar, pero entonces no nos quedemos con toda la plata, sino que invirtámosla. Invertámosla. O sea, Claro. es mejor Que el proyecto crezca y que le sigas sacando más y más y más. y es mejor que mejoremos unos sketches hasta llegar hasta un sitio donde los tenemos que no. Y también nos pasó como Venezuela a veces tiene pocas imágenes divertidas, ¿sabes? Como que nos quedamos de alguna manera sin imágenes, sin cosas que están pasando, que es como que vamos a volverlas a hacer y todas no pueden pasar en sketches en Casa de Chucho, por ejemplo, que Claro. era uno del lugar donde grabamos. Y ahí los tres decidimos entonces empezar a invertir en locaciones. Entonces cuando ya no tienes locaciones, se van abriendo, o sea, ahora se están abriendo como unos chistes que tú creías que no, porque a veces que a mí me parece que es tremenda herramienta hasta cierto punto, como que hay un momento en el que tú creas desde la limitación. Claro. ¿Sabes? Que A tú veces, dices, a veces sí. es lo mejor para crear. a veces es lo mejor y nosotros tenemos una que es hacer episodios temáticos todas las semanas, nos da un sitio que si ahorita me dijeras, estoy seguro que lo podemos hacer, pero si mañana me dijeras, Dibujo haz 5 libre. sketches que te gusten full. Pero ¿de qué tema? ¿Con qué tono? ¿Sabes? Como que esta limitación nos da esto y muchas veces nos dio a hacer sketches y te permite ser creativo en cámara. Pero cuando empieza a aumentar el proyecto, igual se van destapando nuevas limitaciones, pero ya tienes chistes. Por ejemplo, ahorita hay uno que no hemos logrado, que yo sé que estamos cerca. Avión. No lo hemos logrado. El que hay es imposible, pero, o sea, ya estamos ¿De qué? ¿De empeñados. grabar en un avión? Queremos un sketch de avión, pero no una ventana. Sí, no el set de... No, una aeromoza en el avión, ¿sabes? Y ha sido difícil, pero ya lo tenemos como meta. Entonces ya a veces hay ideas que vienen desde... No, Aquí- hasta que no tengamos eso, no Aquí vamos. se alquilan los aviones para eso. ¿sabes? Para 100%, influencers y sí. tal. Pero caro. Claro, me imagino. O sea, sí, claro. es claro. como que estás dispuesto a... Ese episodio nos quita 3 episodios. Claro. Entonces estamos viendo como que hasta qué momento, en algún momento coqueteamos, pero se abren chistes de eso, de tú no esperabas grabar en un avión el primer año. De ¿Sabes? repente con tanta gente que tienen, solo pueden preguntar, mira, alguien aquí de nuestros Patreons tiene un avión privado que nos presta. Brother, ¿te imaginas? Y nos Las vamos. posibilidades, sorprendería, te sí. sorprendería que alguien diga, sí, mira, por casualidad soy narco o algo así. Y eso, al final, hecho, o sea, como que a nivel de producción, entonces ahorita hay más chistes, hay más oportunidades de chistes desde... puedes hacer chiste con el vestuario. Claro. El chiste
de los lugares en el que está, cómo manejamos. Y eso creo que es increíble, pues. O sea, Claro. como que poder tener más chistes es como que siempre hay limitaciones. Me da risa que es eso, como que uno decide que nunca hay un momento en el que estás creando. Infinito. Más bien eso creo que te paraliza cuando tienes infinitos recursos. Es como que lo bueno es que tengas limitaciones para que puedas resolver. Creo que eso ayuda a la creatividad. Y ya ahorita estamos en esa parte, como que Sí. intentamos cambiar los sets, crear imágenes como que estén cool y que nos guste. Yo siempre siento que hay algo que es importante, que es como que te tiene que gustar a ti. Sí. O sea, si no te gusta a ti... Es el primer filtro. El filtro, o sea, es el filtro 1 y te tienes que dejar ir. Creo que es lo cool también de trabajar con comediantes unos buenos, como son Chucho y Estefanía, y con gente que esté como en la misma página, como que igual hay unos, o sea, ya manejamos además, obviamente con la madurez hemos ido manejando, antes éramos de repente, no queremos hacer sketches pop, no somos de esos, y ya ahorita manejamos, de repente viene un pop, pero de repente lanzamos 2 raritos y es que estábamos raritos ahorita. Claro. Y está Pero eso bien, lo y está hace- bien, Claro, y está segundo, bien. tercer disco ya sí que quiero probar otro género. Ajá, entonces como es trabajo semanal nos los permitimos bastante y Y diría acostumbras a la audiencia a eso también, a que es impredecible lo que están haciendo. Es difícil adivinar con qué viene el cuartico esta semana. Y eso a mí me encanta. O sea, me parece que lo hace único, porque hoy es pop y mañana se van por este camino. Y eso lo hace finísimo. y siento que la gente los fans de repente más intelectuales cuando es un sketch bello, planos bien cuadrados, que el hermoso se sienten satisfechos y de repente el de la siguiente semana era, no sé, bueno, creo que un sketch era que el tío árabe llegó y literalmente caga pupú, caga dinero. Para los fans lo odiaron, pero les fue muy bien ese sketch. Claro. Y lo entendieron como Bueno, que... uno negocia. Ajá, o sea, Entre como el que... éxito y lo la reputación. lo importante es que nos guste Sí. y mantenemos, esa sí diría que es una regla que hemos mantenido toda la vida, que es como que si no nos gusta, No, ¿para qué? ajá, o sea, si no te gusta a ti no lances ese sketch. Obvio. ¿Para qué vas a poner gente a ver algo que a ti no te parece que esté bien arrecho? Y lo haces a todos los niveles. Y cuando lo veas para atrás, obviamente le vas a conseguir. O sea, yo vuelvo a ver unos sketches para atrás y digo, yo a este sketch le puedo arreglar todo. Bueno, pero Corta aquí, pero la magia es esa, y hay muchas de esas ideas que dices, coño, esta no pasa ahorita, pero le fue tan bien. Claro. no, y a Sí. este ritmo no ¿Sabes? te Como pasa que- el lujo. Sí. Qué bolas que ahorita no la pasaría. Qué bueno que tuvo su momento, porque no sería ahorita. Sí, qué bueno que apareció. Y creo que es eso, que tenemos bastante libertad, que estamos disfrutando del proyecto igual. Entonces, creo que esto mismo que hicimos en algún momento lo traspasamos ahorita y seguimos igual haciendo stand-up los tres, o juntos, Sí. o Estefanía está haciendo con Nadia. Estamos ya como retomando esta parte porque hicimos show en vivo, los habíamos parado, pero también entonces nos gusta, es sana, y siento que estamos en algo al final que nos gustaba, que era como estar en todo, ¿sabes? Es como, Claro, qué fino. como vivir el chiste como un rockstar, que siento Bien, yo, bien. como, hey, Merecido. Mira, vamos a entrar ya en la parte de Patreon para hacer la colita final y aquí ponernos polémicos. Pero bueno, quería decirle a todos ustedes que métanse en Patreon. Está increíble el Patreon de Chiste Interno. Tenemos más de 120 horas de contenido adicional. Los primeros 25 episodios ya están en la bóveda de Chiste Interno solo para los Patreons. Y está muy fino el chat. Primero porque estamos ahí soltando los lives de todos estos episodios. Los dejamos por 24 horas, las entrevistas así sin censura y sin edición, y después los tumbamos y publicamos el episodio bien. Entonces eso está fino. Hacemos los comediantes, los showcase que hacemos aquí en Miami, los streameamos en vivo. Está muy fino el Patreon, así que bueno, vayan al Patreon y por $5 al mes van a poder tener todos estos beneficios y más cosas que están ahí descritas en el Patreon. Vayan a Patreon, Chiste Interno, y vean todo, y bueno, nos vemos del otro lado. Mira, te quería preguntar, y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.